Mm. Hola, buenas noches. Sí, me escuchan todos. Bueno, o me escucho bien, o se ve mi presentación. Sí, se ve la presentación y lo escucho claro. Ujú. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, no. Sí, José, sí, lo escuchamos. ¿Nos escucha a nosotros? Ok, perfecto. Bueno, buenas noches. La vez pasada, los que tuvimos la oportunidad de estar en el seminario, en este diplomado, en la parte de transmisión, creo que comencé muy abrupto. Nada más llegué y les empecé a contar un montón de cosas. Bueno, yo soy Josué Romero. Si yo no los escucho. Yo estoy en el área de microscopía electrónica, en particular en el área de materiales. Un poco antes de incorporarme al Instituto de Investigaciones en Materiales, específicamente en el Laboratorio Universitario de Microscopía Electrónica, yo me encontraba laborando como especialista de microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica, perdón, que es la unidad de micromaquilado de focos de iones focalizados, que es un FIB, y también estaba como especialista en STM, que es lo que ahorita vamos a platicar. Vamos a platicar un poquito de la microscopía de sonda de barrido. Entonces, este tema es un poquito amplio en el sentido de que la microscopía de sonda de barrido es realmente un abanico de herramientas. Entonces, dentro de ese abanico de herramientas, pues hay muchísimas aplicaciones y de distintos ámbitos. De hecho, en el área de investigación es básicamente un camino enorme que apenas está creciendo. De hecho, se está desarrollando mucho. Es una técnica relativamente nueva. De hecho, todas las técnicas que hemos estado platicando es relativamente nueva. En el caso de la microscopía de sonda de barrido, que es el SPM, voy a hablar solamente de dos técnicas, del todo el abanico y de algunos aspectos que podríamos decir que es otras áreas un poquito pegadas a estas mismas tecnologías. La primera es la microscopía de fuerza atómica, que creo que es luego la más conocida, y de hecho por la construcción yo creo que es un poquito más fácil de entender que la microscopía de efecto túnel o de tunelamiento. Y lo digo porque hay ocasiones que pues luego nos da un poquito de ronchas, ¿no? Cuando hablamos de tunelamiento cuántico. Solamente por eso. ¿Ok? Entonces, como les había dicho en la parte anterior, a mí siempre me gusta empezar con esta frase de Rafael Barrios, ya les comenté, él es investigador o investigador del Instituto de Física, porque al final del día no es, normalmente en el área de microscopía, como su nombre lo dice, pues son dispositivos que me permiten ver cosas muy pequeñas. ¿Qué tan pequeñas? Pues ahí es la parte interesante. No nos quedamos con la parte del óptico, que es lo habitual, ya que nosotros simplemente observamos. Parte incluso de cuando uno está aprendiendo es primero antes de cualquier cosa observa, en tratar de ver y entender lo que estamos observando. ¿Para qué? Pues justamente para que no quede en una vivencia o en simplemente en algo curioso, sino que realmente tenga un impacto en nuestro día a día o en nuestro quehacer. ¿Ok? Entonces, para ponerlos un poquito en contexto, tengo entendido que ya tuvieron una pequeña platiquita de microscopía de barrido. Y entonces, para ponerlos en contexto, que es simplemente lo que ya hemos estado haciendo con anterioridad,
más o menos, para que tengamos en consideración, el ojo, pues al final del día tiene un rango visual. De hecho, nuestros detectores, que son nuestros ojos, más o menos observamos, obviamente depende del ojo, de qué tan sano sea y qué tan sensible sea, pero en promedio estamos hablando que va de 350 nanómetros a 700 nanómetros. Y eso es lo que nuestro ojo no lo permite. En el sentido de qué podemos llegar a resolver entre dos objetos cuando tratamos de acercarnos, pues es un poquito abajo del milímetro. Solamente eso, no podemos hacer más. Entonces, necesitamos ayudarnos de dispositivos. De hecho, de los primeros equipos que nos apoyaron, pues fueron los microscopios ópticos, ya que usando simplemente objetos o materiales que son translúcidos, podíamos focalizar la luz y tener un tratamiento. Entonces, una vez que nos dimos cuenta que estaba limitada la tecnología por el tipo de radiación que usábamos, ahora sí entramos en el tema de la microscopía electrónica, que ya hemos platicado en transmisión, y lo platicaron, no recuerdo hace cuánto, pero también en el área de barrido. Ambas tecnologías lo que usan, la microscopía electrónica de transmisión y de barrido, su nombre lo dice, usan electrones, ya que usamos radiación que podemos sintonizar, pero conlleva un montón de problemas y un montón de responsabilidades para poder llevar a cabo esas tecnologías. Nada más para ponerlos en contexto, ambas tecnologías, cuando usamos microscopía electrónica de transmisión y de barrido, pues como estamos usando radiación ionizante, pues uno de los compromisos que tenemos por el hecho simplemente de tratar de usar la tecnología es que son tecnologías que al usar una radiación ionizante tienen que quitar todo el ambiente. Entonces, trabajamos con sistemas de vacío. De hecho, lo robusto de estos equipos o lo grande de estos equipos, uno tiene que ver con la tecnología propiamente de la fineza de la electrónica, es decir, para que no haya fluctuaciones de corriente ni de voltaje, pero también tiene que ver con que son dispositivos muy robustos, muy grandes y muy gordos en el sentido de las paredes, porque trabajan alto vacío. Entonces necesitamos que todo el sistema esté lo más estable posible. De hecho, mucho de la parte cara de los sistemas es esta integración de los sistemas de vacío. Todo lo que trabajamos dentro de estas cámaras está en alto vacío, entonces hay que tener mucho cuidado. Y entonces, como ya lo platicamos en las sesiones anteriores, pues el hecho de ir a preparar esa muestra, pues, digo, nos puede llevar muchos más días y muchas más horas, solo la preparación para llegar a una observación. De hecho, como en todas las microscopías, casi siempre se habla de que un 80% de una muy buena imagen es una muy buena preparación, ¿no? Entonces, necesitamos tener en condiciones la muestra para poder preparar. Siguiendo en el contexto, la microscopía electrónica de barrido, pues como estamos viendo superficies, tenemos que revelar la superficie de estudio. Y entonces, pues tenemos que prepararla, maquillarla y ponerla de cierta manera en un contraste para que se pueda observar. En el caso de la microscopía de transmisión, pues como su nombre lo dice, tiene que ser electrón transparente, y al ser electrón transparente, pues eso nos lleva a una responsabilidad de que tiene que ser delgada. ¿Qué tan delgada? Pues va a depender del número atómico, pero habíamos dicho que era alrededor de 100 nanómetros. Entonces, al final del día, hemos podido ir resolviendo problemas e ir mejorando las resoluciones, tanto en el sentido de ir mejorando los equipos como ir mejorando las preparaciones. Entonces, ahorita lo que nos compete en esta pequeña plática es la microscopía de sonido de prueba, ¿no? O el SPM. Y entonces hago esta separación porque al final del día quiero ponerlos un poco en contexto. Estas imágenes ya las vieron, es barrido, estas imágenes ya las vieron, es transmisión, y esta imagen es lo que vamos a estudiar ahora. Y entonces, lo que quiero es simplemente, para ponerlos en contexto, seguir regresando un poco. Recuerden que la microscopía de barrido, al estudiar superficies y la manera en cómo se construye la imagen, es: yo tomo radiación con una longitud de onda muy pequeña para poder observar cosas muy pequeñas. Uso electrones, ya les mencionamos. Y entonces, en este sentido, la misma técnica tiene bondades y tiene pues problemas para poder llegar a esas imágenes. Una de las cosas de las bondades es que se dan cuenta que estas imágenes, de hecho, todas las imágenes que vemos aquí son alambres.
Y entonces lo que puedo presumirles un poco es que en esta hilera de imágenes, pues si se dan cuenta son imágenes que tienen un contraste bastante elevado, porque casi siempre, digo, las tendencias en la microscopía, en el caso de estas dos radiaciones de microscopía electrónica, es que va hacia los microscopios con emisión de campo. Y entonces, pues me da muy buen contraste y una muy buena brillantez. En el caso de barrido, pues tengo una profundidad de foco bastante grande y entonces puedo tener tanto la punta como el fondo en foco y poder hacer un estudio un poquito más completo. De hecho, casi siempre hacemos analogías para entender lo que estamos haciendo a nivel pequeñito, y una de las analogías que me encanta hacer esto es pues, una fotografía. Todos tenemos un teléfono, todos tenemos una cámara fotográfica, y la idea es simplemente tomamos la imagen y vemos cómo esa imagen se parece a lo que estamos observando. De hecho, es hasta muy natural el análisis y la interpretación de estas imágenes, salvo algunos detalles finos, ¿no? De qué tipo de radiación estoy recuperando, pero para fines prácticos, cuando hablamos de la topografía de la imagen, pues es muy parecido a lo que normalmente o cotidianamente lo vemos en una fotografía. Entonces, estas micrografías, pues básicamente podríamos pensar que pues, su interpretación es inmediata, ¿no? La forma del filamento, en este caso del alambre, y aparte vemos que a pesar de que, de hecho, todo este conjunto de imágenes es del mismo tipo de materiales. Desgraciadamente no pude tenerlas como en secuencia para irlas en una especie de acercamiento, pero sí quiero que se den cuenta que a pesar de que son el mismo material, pues tienen un acomodo diferente. Entonces, en este caso, de hecho, en la motivación de este trabajo era ver cuál era el acomodo de la materia para ver cuáles eran sus repercusiones a nivel macroscópico. Entonces, en este caso, las micrografías de barrido pues, son muy clásicas, ya las han estudiado, simplemente es para ponerlos en contexto. Las que me competen, o las que me competieron en la sesión pasada, tenía que ver con la microscopía electrónica de transmisión y tiene que ver justamente con el acomodo de las columnas atómicas. Entonces, a pesar de que ambas corresponden a alambres de lo mismo, de hecho es óxido de zinc, les había puesto un ejemplo de unos sensores, pues son los precursores de los sensores. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que estamos viendo a diferentes aumentos, pero la información es diferente. En este caso, estoy viendo la estructura fina, estoy viendo cuál es el acomodo, me doy cuenta que esto tiene un tipo de acomodo, hablando estructuralmente, que de hecho si tomaron la plática o van a escuchar sobre rayos X, pues tiene que ver igual con esto, con la parte cristalina. En este caso, ya lo comentamos, arrojamos electrones y lo que estoy viendo es cómo está cambiando su trayectoria, y entonces pues lo que estoy viendo es como si fuese una sombra. Siguiendo con las analogías, esto es una muy bonita analogía de decir que es una radiografía. Si yo quisiera tomarme una radiografía del brazo, pues yo necesito orientarlo para que cuando yo haga mi interpretación sea lo más parecido posible a lo que tengo en la micrografía. En este caso es otro tipo de imagen. De hecho, aquí quiero hacer alusión porque no recuerdo muy bien si lo hice, pero este tipo de imagen, lo que se encuentra, que estoy señalando en este momento, estoy hablando de imágenes de campo claro. Imágenes donde la parte más brillante es donde los electrones que pasaron a través del material no sufrieron ninguna deflexión. En el caso de abajo es una imagen donde yo estoy colectando los electrones que son desviados. En ambos casos de este tipo estoy tomando electrones que se originan en el material. Al final del día es muy natural, nuevamente, si nosotros estamos diseñados de esta manera, donde tenemos 5 sentidos, bueno, obviamente hay más, pero clásicamente hablamos de 5, donde es la observación, ¿no? Puedo mirar con mis ojos, con mis detectores, puedo sensar, puedo escuchar, puedo oler, puedo tocar, puedo sentir el gusto. Entonces, siguiendo esa analogía, y de hecho, en la parte de aquí abajo, esta imagen en particular, lo que se construyó en la condición de Rutherford, siempre me gusta hacer un poquito esta historia, porque cuando hablamos de Rutherford, pues obviamente es una persona brillante, hizo bastantes cosas, pero en su construcción del modelo atómico,
pues él quería dilucidar cuál era la estructura, ¿no? Había un debate enorme sobre si la materia era continua y discreta, y si era continua, cuáles eran los bloques, ¿no? Que podían construir la naturaleza o la materia. Y entonces él simplemente dijo, bueno, ok, yo ya tengo un poder de resolución. Él buscó en los mejores equipos para poder observar el material. Se dieron cuenta que no podían llegar a ver un poco más abajo. ¿Qué es lo que haces? Pues si no puedes ver, es como si yo ahorita apagara la luz y yo quisiera ver qué hay del otro lado de la habitación. Entonces, inmediatamente mi curiosidad pues es simplemente tratar de recuperar información. ¿Qué información puedo recuperar? Pues si yo no puedo ver, que es lo inmediato, pues escucho. ¿Qué puedo hacer? Pues aviento algo que interactúe. En el caso de Rutherford, pues aventó núcleos de helio, partículas alfa, y entonces vio cómo se iban deflectando. Y entonces, viendo la naturaleza de lo que estaba arrojando, se dio cuenta que podía hacer una construcción y plantea una especie de modelo planetario donde se dio cuenta que había núcleos pesados o núcleos donde la carga tenía que ser positiva, porque cuando las partículas que tenían carga positiva interactuaban, sería una deflexión. De hecho, esa condición es lo que le llaman contraste Z en el área de transmisión convencional. Un poquito siguiendo esa idea es, pues bueno, ¿qué pasaría si en este caso yo lo que hago es apago la luz, no les menciono, yo ahorita meto un elefante, no les digo que es un elefante, y entonces simplemente les digo, describan lo que hay. Si yo le estoy quitando uno de sus sentidos, que es la observación, pues inmediatamente lo que ustedes hacen es lo que les comenté, escuchar, e inmediatamente la gente pues va a ir a tocar. Va a decir, bueno, yo quiero observar, es como yo intento salir de la habitación, yo voy a intentar tocar, ¿no? Y entonces alguien va a hacer una descripción sobre, oye, fíjate que lo que yo estoy observando es algo que es suave, ¿no? E incluso, como apenas estamos entendiendo lo que estamos dilucidando con nuestras manos, pues lo inmediato sería ponernos en contexto a todos. Y entonces yo digo, lo que es suave es como si fuese una sábana, ¿ok? Alguien más va a hablar y decir, oye, espérame un poco, porque yo lo que estoy tocando es algo áspero. Le estoy tocando una pata, ¿no? Al elefante, obviamente no sabemos qué es, y entonces la siguiente sería una descripción de lo que estamos observando. Y entonces la descripción sería, pues estoy tocando algo áspero, algo grueso, algo que parece un tronco. Y al final del día nos estamos dando cuenta de que ambos tienen una muy buena interpretación. Simplemente están haciendo interpretaciones de cosas diferentes o de aspectos diferentes de lo mismo. Hago esta interpretación, un poquito regresando a la anterior, porque el caso de los electrones y de las partículas alfa, pues siempre los tomamos como si fuesen partículas, pero todo lo que hemos platicado, pues es como si estuviéramos hablando de ondas, ¿no? Entonces, de hecho, esa es la parte un poco curiosa, los que somos entusiastas de esto, es que al final del día estos equipos, pues básicamente, pues es una fuente inagotable de muchísimas teorías que sí llevan a converger a un fin. ¿Cuál es el fin? Pues el estudio o la experiencia de las cosas. Entonces, pongo siempre esta analogía, no recuerdo si lo usamos, pero yo siempre, cuando estoy platicando de algo, es contarles, bueno, ok, imagínense, para ponerse en contexto, nuevamente, que yo les cuento que pues me fui de safari y en el safari vi un rinoceronte de 2 cabezas, pues la gran mayoría de la gente me diría, oye, estás loco, ¿no? Pues no existen los rinocerontes de 2 cabezas. Y entonces yo, como sabía que no me iban a creer, lo que hice es que le tomé una foto. La imagen que les estoy mostrando es una foto que de hecho se usa muchísimo para estos temas. Y entonces al final del día, pues, va a haber gente que me va a decir, oye, no, pues fue Photoshop, o simplemente lo que tú hiciste, que la gente es que es un poquito más cuidadosa en la observación, pues va a decir, oye, mira, aquí están sus 2 patas de y aquí se ve la pata del rinoceronte que está atrás. Y entonces empiezo a hacer una construcción, y si lo veo a bote pronto, de manera muy rápida, pues alguien diría, sí, claro, es un elefante, perdón, es un rinoceronte que tiene 2 cabezas, pero ya poniendo un poquito de cuidado y atención, me doy cuenta que es un rinoceronte al frente y hay otro que está atrás. Esta historia, que es un poquito boba, me da pie a hablar de que en el momento, antes de que llegáramos a esta conclusión, sin saber y poner mucha atención, pues se les hacía muy extraño que yo les hablara de un rinoceronte de 2 cabezas. ¿Y qué es? ¿Por qué era muy diferente o era obvio que no era un rinoceronte de 2 cabezas? Pues tiene que ver con su experiencia. O a lo mejor alguno de ustedes dudó
pero lo que sí tenían muy claro era, bueno, ok, pues a lo mejor no, pero pues le pregunto a Google, ¿no? San Google o Wikipedia, oye, existen los rinocerontes de dos cabezas, o por los que sí somos un poco más puristas, pues a lo mejor a nuestro amigo biólogo, taxónomo, preguntarle, oye, ¿sabes qué? Y a los que a lo mejor nos da pena preguntar, pues vamos al paper o vamos al libro a buscar qué tan posible es que exista un rinoceronte de dos cabezas. Al final del día, todo esto tiene que ver con la experiencia, ¿no? Y todos los elementos que estamos usando para poder estudiar los materiales, pues tienen que ver justo con eso, con tratar de encontrar experiencia para poder hacer una interpretación adecuada de lo que estamos estudiando. Entonces, ahora sí, entrando un poquito a detalle, pues ya poniéndonos en contexto, perdón. Poniéndose en contexto, pues ya les comenté, el SPM se refiere a justamente eso, a ir tocando la materia. Ya no la vamos a observar con radiación, con una equivalencia a nuestros ojos, sino con una equivalencia con las manos. ¿Ok? Y entonces les voy a contar un poquito a grandes rasgos de qué es la microscopía de fuerza atómica. Recuerden que el SPM, que es la microscopía de sonda de prueba, se refiere a un abanico enorme de herramientas que en particular podríamos pensar que de estas dos técnicas que vamos a platicar, que es la microscopía de fuerza atómica y la microscopía de efecto túnel, de esas van a salir más herramientas. Entonces, la base de la microscopía de fuerza atómica básicamente es esta. Yo tengo un cantilever y en ese cantilever o esa barra, yo lo que tengo es una punta. Y esa punta me va a servir para ir tocando o sensando los materiales. Entonces, lo interesante de esta tecnología, les comentaba, es relativamente nueva. De hecho, esta tecnología básicamente acaba de cumplir 40 años. El SPM en su conjunto, y de hecho, pues es tan revolucionaria que pues luego en el 86 aproximadamente, 84, fue en 86, pues ya se dio el Nobel, ¿no? Para los desarrolladores, ¿no? Bin y Ruska. Pero al final del día, lo que yo quiero es que se den cuenta que es una idea muy básica, porque es, si yo no puedo observar, pues toco, pero a la hora de tocar, obviamente lo estamos haciendo a aspectos muy pequeñitos, aspectos que me permitan observar más allá. Y entonces, nuevamente, les comento, este es el cantilever. El final del cantilever tengo una punta. Esta punta de preferencia tiene que ser delgada para poder ir tocando con cuidado y para poder ir reproduciendo la superficie o ir tocando de manera un poquito más controlada en el sentido de pequeñas áreas, pues yo necesito sensar ese movimiento. Entonces, de hecho, mucho de lo que se necesitó para el desarrollo de esta tecnología, pues fue usar láseres. Entonces, hasta que no se tenía muy bien claro la teoría de los láseres y el desarrollo tecnológico del láser, pues fue mejor dicho, cuando se logró hacer eso, pues fue lo que impulsó el poder desarrollar este equipo. Una de las cosas que ayudó esto, pues fue tanto la parte de desarrollo de un láser, de un diodo LED, como el sensor. Entonces, lo que hacemos es que ponemos una superficie reflectiva al final del cantilever y lo que se hace es que se hace incidir un láser sobre la punta. Al tener un brazo que es flexible, ¿no? Porque es una superficie bastante larga, y simplemente de ir tocando las superficies va a haber una deflexión y esa deflexión la puedo sensar con un sensor, valga la redundancia. Lo interesante de este sensor es que cotidianamente está dividido en 4 segmentos, donde podríamos asociarles A, B, C y D. Y lo interesante es que si la punta se deflecta hacia arriba y hacia abajo, lo que yo voy a hacer es que voy a recuperar información de las profundidades. Imagínense que mi brazo sirve como punta y mi puño es simplemente lo que yo quiero estudiar. Cuando llega al puño, lo que va a hacer es que va a subir el cantilever o la punta y entonces eso es lo que va a percibir este sensor. Por eso lo dividimos en 4 para que pueda subir y bajar y en un momento más pues hablamos de qué va a pasar cuando se hace la deflexión de la derecha o a la izquierda. Pero esta idea muy sencilla de cómo yo empiezo a sensar es la base de hecho del microscopio de fuerza atómica. ¿Cuál es la parte interesante de esta tecnología? Es que otra de las cosas que se necesitó pues fue que los motores de movimiento fuesen lo más sensibles posibles. ¿Ok? ¿Por qué tenían que ser muy sensibles? Porque la idea de estudiar elementos es poder llegar a una resolución mayor.
hemos estado platicando en las charlas anteriores de que tuvo que haber una revolución en el sentido de que usamos radiación sintonizable para poder llegar a ver más. En este caso, pues yo necesito afilar mis materiales y que la sensibilidad del movimiento sea tal que cualquier perturbación la pueda medir. Y segundo, si yo esta punta la puedo yo desplazar o en su defecto, como son movimientos relativos, yo puedo desplazar la base completa. Si ustedes se fijan bien, simplemente de ver el esquema, de hecho ya siguiendo un poquito más con el esquema de la derecha, pues nos damos cuenta que realmente lo interesante de esto es una construcción para poder ver la imagen. Este va sensando, en el sentido de que va a ir tocando. Este sensor lo que va a hacer es, va a ir diciendo cuáles de los cuadrantes se van iluminando, y finalmente quien hace la interpretación del movimiento cuando va sensando, pues realmente es una computadora. Entonces, la construcción de la imagen es un poco similar a lo que habían visto en barrido y un poco similar a lo que se había visto en STEM. Realmente la imagen no es que yo aviente algo o toque de inmediato y me va a dar una imagen, sino lo que yo hago es que es una reconstrucción. Dependiendo cómo la punta va a ir tocando la superficie, el detector va recuperando esa información, se lo arroja a la computadora y la computadora nuevamente le va a ir preguntando. Equivalente a decir, si yo estoy en la posición 1, ¿cuál es la altura que estoy detectando? No, pues el sensor le va a decir tal altura. Cuando los movimientos de los motores van a la segunda posición, nuevamente va la pregunta, ¿cuál es la altura o cuánto cambia la detección en estos sensores? Y lo que va haciendo es que va guardando esa información para que línea a línea vaya construyendo una imagen. Obviamente tiene ventajas y desventajas. De hecho, ya no nos tocó a nosotros, pero a nuestros padres y a nuestros abuelos les tocó que los televisores muy viejitos pues hacían un barrido muy lento y de hecho incluso se alcanzaba a ver todavía, ¿no? Digo, ya a nosotros ya no nos tocó, pero todavía es muy cotidiano verlo en películas, ¿no? Cómo este barrido se va haciendo y de esa misma manera se va construyendo la imagen. Es muy sencillo y muy fácil en el sentido de la construcción. Perdón. Si alguien tiene alguna duda, por favor, con todo gusto, nos paramos y la resolvemos. ¿Ok? Ahora sí, siguiendo un poco lo que les estaba mencionando. De hecho, nada más para breviario de lo que estoy contando, todo esto que estoy platicando, de estos esquemas y todo eso, mucho sale de los brochures, de las marcas comerciales, tanto de Brooker como Park, que son de las un poquito más fuertes en México. Yeol en su momento fue una empresa muy fuerte en la venta de equipo. Yeol dejó de fabricar escáneres hasta hace unos años y entonces queda el mercado para Brooker y para Park y ellos son los que están desarrollando últimamente la venta de puntas y la venta de equipos. Entonces, mucho de esta información viene de los brochures y en particular este tipo de imágenes viene de un libro del Spillenberg que tiene que ver justamente, que tiene el nombre del SPM. De hecho, estoy tomando esa información porque creo que el autor lo hizo de una manera tan clara que pues no hay mejor manera de decirlo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, partimos de que yo tengo un cantilever, un brazo que está asociado a una punta y en el final de la punta, lo que les había comentado, es un material reflectivo. Cuando el láser incide sobre la punta, pues va a poder sensar si la punta sube o baja. Si la punta sube o baja, lo que va a pasar es que el láser, de hecho, parte de lo que normalmente se hace cuando se hace un estudio de AFM, es en vez de hacer las alineaciones convencionales, que sería equivalente a, bueno, si yo le pongo lentes a la persona, pues va a mejorar el astigmatismo o va a quitar la aberración cromática o lo que sea. En este caso, una manera de poder hacerlo es, primero, poder alinear la punta, hacer incidir el láser sobre la punta y este láser pues tiene que estar en una posición incidiendo normalmente, porque va a depender el tipo de técnica que hagamos, pues tiene que incidir, normalmente voy a ponerlo en la parte más fácil, que justamente impacta en la parte central, excitando los 4 cuadrantes. Cuando la punta sufre la deflexión porque tocó algo,
lo que va a pasar es que este láser va a subir y va a empezar a sensar más en los cuadrantes A y B, y cuando baja, pues va a sensar más en los cuadrantes C y D. Eso lo que hace la computadora es recuperar esa información e interpretar una imagen de topografía. Con eso, la computadora puede decir si hay rugosidad. Y de hecho, al hablar de la rugosidad, pues ya le estoy hablando un poquito de las ventajas que tiene esta tecnología. ¿Ok? En el caso de observar, pues ya les habíamos dicho, ¿no? Les presumimos mucho que nuestros equipos, la microscopía de barrido y de transmisión, pues tenía que ver con que no solamente podíamos ver cosas muy chiquitas, sino además podíamos ver cómo estaba distribuida la materia, hablando de peso, hablando de EDS, hablando de IS y de esas tecnologías que están acopladas. En este caso, si yo estoy diciendo que apago la luz, ya no solamente es tocar para poder hacer una reconstrucción de topografía, sino adicional a eso, pues también puedo sentir si es rugoso o no es rugoso. ¿Qué tan rugoso? Entonces, inmediatamente de cómo estoy construyendo y cómo le estoy diciendo que es la generación de las imágenes, pues esto ya me va a decir. Primero, si hay mucho relieve, que es lo cotidiano de la topografía. Y segundo, pues lo interesante tiene que ver con esto. ¿Qué pasa cuando el brazo al final del día, pues tiene un módulo de Young, tiene un módulo, podríamos asociarlo con la fuerza de restitución, que al final del día no es que sea rígido, si fuese rígido, pues esa punta se rompería. Entonces, al final del día, pues tiene un juego, puede moverse, y entonces en ese movimiento, pues también va a sentir una deflexión. Se puede mover hacia la derecha, o hacia, perdón, o hacia la izquierda, y entonces dependiendo qué tanto se va a desplazar, pues ahí es donde también podemos hablar. Podemos hablar de que si hay diferencias en la forma o en la estructura en cómo va tocando. Es muy diferente a que la fuerza con la que esté rozando la punta vaya a ir tocando una superficie rugosa a una que no esté tan rugosa. Y esas deflexiones o esos cambios en el movimiento del sensor, pues me va a llevar a otra información. Y entonces es muy bonito porque ya no solamente estamos hablando de topografías, sino también ya podemos hablar de rugosidad. Y cuando hablamos de rugosidad, hay que tener cuidado porque al final del día, pues la rugosidad pues es una medida que pues tiene que ver con unas ciertas referencias. Entonces, nuevamente, estamos estudiando cosas muy chiquitas y la idea de esto pues es simplemente ver cuál es el estudio de las cosas. ¿Ok? Entonces, una de las cosas, o yo ahorita estoy hablé un poquito es como si yo arrastrara la mano, arrastrara el dedo para ir sensando e ir tocando la superficie. Pero hay otra manera de hacer. ¿Qué pasa si yo lo que hago es que ese brazo lo hago resonar? Lo hago simplemente mover. Hago el famoso tapping. Y de hecho, yo voy a hacer un poquito, voy a brincarme algunas cosas en el sentido de que puede haber tapping contacto y tapping no contacto. Es decir, puedo ir tocando el material o simplemente lo voy a ir pulsando muy, muy suave. Y entonces, en el cambio de cómo va a ir tocando el tapping, o esta vibración, recuerden que es un brazo que tiene un módulo asociado, módulo de Young, y entonces esa vibración, donde yo puedo hacer es simplemente ver cómo cambia la amplitud o la frecuencia y eso me va a llevar información. De hecho, ambas técnicas, el contacto y el no contacto, me va a llevar información del tapping, perdón, de la topografía. Lo interesante pues, sería la imagen asociada a la frecuencia. Entonces, hay que tener cuidado, de hecho, que como en todas las microscopías, pero en particular en esta, cuando me den una imagen de este tipo de microscopía, pues inmediatamente es preguntarnos qué tipo de imagen es, porque asociado al tipo de imagen es la información que yo puedo extraer. Lo importante y lo relevante es que si ustedes se fijan, es muy diferente que este brazo tenga una longitud más larga o más corta, porque es directamente proporcional a las fluctuaciones de la misma. De hecho, si somos estrictos, pues no solamente depende de las longitudes, si es muy larga o muy corta, pero también depende de la propia naturaleza del material de la punta. Entonces, va a haber puntas que son especializadas para poder hacer un tipo de técnica o no. Y ahí es donde se empieza a abrir un poco el abanico que les comentaba de las microscopías que están dentro del SPM. Es muy importante tomar en consideración
que el tipo de punta que yo estoy usando va a ser el resultado de poder observar algo. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Es muy diferente lo que estamos diciendo de la longitud, pero imagínense que yo tengo una punta muy dura. Si yo tengo una punta muy dura y mi material al que yo quiero estudiar no es tan duro, pues de entrada inmediatamente es como si yo tomara un desarmador o el mismo puño y yo fuese a hacer un puñetazo en la arena. Lo que voy a hacer es que voy a hacer un pequeño orificio. En el caso de un desarmador o una punta, si yo tengo un material que es suave, muy dúctil, lo que va a hacer es que simplemente voy a generar una especie de hueco. Y de hecho, a los que hacen metalurgia, pues ya les empezó a sonar un poquito. De hecho, esta técnica también me puede hacer lo que le llaman dureza Vickers. Entonces, es una muy buena manera de hacer estudios de dureza en los materiales usando puntas muy fuertes. Si yo tengo una punta que es muy fuerte y yo puedo controlar la fuerza a la que yo estoy impactando el material y sé la dureza, yo puedo saber qué tanto penetra esa punta y entonces eso me va a dar una idea de localmente cuál es la dureza. Entonces, de hecho, esa técnica se llama nanovicker. Y le llaman nanovicker porque no es un punzón grande, sino es un punzón muy pequeño. ¿Qué tan pequeño? Pues lo que estamos platicando. Pues va a depender de las puntas. Entonces, nuevamente, los que estén interesados en estas técnicas, de hecho, se pueden acercar a su microscopista de confianza y en particular yo les recomiendo que busquen estos brochures que les comentaba, ¿no? Que tiene Park, de hecho lo tiene Olympus. Olympus también tiene, Micra tiene, Bruker, Micra, Olympus, al menos ellos 4 tienen brochures muy bonitos sobre las puntas, sobre el tipo de puntas. ¿Por qué? Porque es una colección completa. Y en esa colección completa les van a dar las características de cada una de las puntas. Y de hecho, se les sugiere o les hacen sugerencias. Esta punta funciona para esto. ¿Y por qué? Pues por algo en particular. De hecho, cuando los fabricantes empiezan a desarrollar sus puntas, pues obviamente las hacen en ciertos criterios. De hecho, les dan, en el caso de la gente que quiere usar tapping, que es la oscilación de la punta para ir sensando, pues les dan incluso hasta una frecuencia. Porque adicional a eso, pues obviamente es muy diferente que la punta resuene a una frecuencia o resuene a otra. Y eso también va a llevar información tanto de cómo vamos tocando como de las velocidades de barrido. Entonces, si se fijan bien, aquí ya nos empezamos a complicar un poquito. Suena la idea muy lógica en el sentido de que voy a ir tocando y voy sensando la superficie, como si yo apagara la luz y fuese tocando, pero es muy diferente a alguien que es muy tosco y va tocando rápido, a alguien que lo va haciendo suave. Obviamente, si yo lo hago muy suave, pues ya empecé, de hecho, a deslumbrar de manera un poco lógica, que si yo lo hago muy suave y muy lento, yo puedo ir detectando e ir sensando mi superficie. Si yo lo hago de manera muy abrupta y lo hago rápido, pues a lo mejor yo ni siquiera voy a darme cuenta, incluso voy a sentir deformación. O mejor dicho, voy a hacer que se deforme mi muestra, que es lo que le estoy comentando. Se puede hacer Vickers. ¿Ok? Entonces, esa idea es bastante interesante, porque entonces ya no simplemente es un objeto o es un equipo que me va a permitir ver cosas muy pequeñitas. Ya les comenté que puede haber un poquito de rugosidad, puede haber un poquito de dureza, pero ¿qué pasaría si yo tengo asociado a mi material de la punta un material que puede ser sensible en el sentido de los campos electromagnéticos? Al final del día, recuerden que no me voy a meter mucho en detalles técnicos, pero pues me puedo quedar con la fuerza de Lorentz al final del día. Y la fuerza de Lorentz se refiere que una partícula va a sentir una fuerza si está en presencia de un campo eléctrico o en su defecto, la segunda parte de la ecuación de Lorentz, pues tiene que ver que esa partícula se encuentre en un movimiento dentro de un campo magnético. ¿Recuerdan esa? F igual a Q por el campo eléctrico más B cruz B. Bueno, pues esa ecuación básicamente me dice eso. La presencia o la interacción que va a sentir una carga es por un campo eléctrico o porque esa carga esté en un movimiento dentro de un campo magnético. Si yo tengo asociado a mi material un campo electromagnético y yo acerco una carga, pues esa carga va a sentir. Si es del mismo signo, pues se van a repeler, y si son de signos opuestos, se van a atraer. Y entonces, si yo tengo un control para saber qué tanta atracción me va a costar acercar o alejarla, pues es una buena manera, un muy buen sentido para empezar a mapear campos electromagnéticos. ¿Se dan cuenta?
Entonces, obviamente no me estoy metiendo con detalles, pero quiero que se den cuenta que la idea natural es de que si yo voy tocando, pues si yo cambio la manera en cómo voy tocando, pues voy a cambiar su interpretación. Entonces, hay puntas especiales que pueden darme esa información, ¿ok? Obviamente no pueden ser todas y obviamente alguna punta de esas me puede dar información, ¿ok? Entonces, de hecho, esa es una de dentro del abanico de todas estas técnicas que existen. Casi podríamos pensar que los clásicos sería AFM, STM, y en este caso de lo que les acabo de hacer una pequeña descripción muy burda, sería MFM, ¿no? Que tiene que ver con microscopía de fuerza magnética, ¿ok? Pero al final del día todo va a las puntas, y de hecho dentro de las puntas es justamente esto. Es muy importante cómo voy tocando mi superficie, o en este caso mi muestra. Esta es una micrografía de barrido, ya las conocen, pero en particular es una punta que de hecho en teoría es nueva, para que se den cuenta qué tan nueva es, que ya está llena de mugre. Y esta es una punta convencional, que de hecho el modelo completo es una SLR 40, ahorita no recuerdo bien la marca, pero para ustedes, digo, para fines prácticos lo que importa, supuestamente el fabricante dice que el radio de curvatura de esta punta era de 20 nanómetros. Y pues como que no parece mucho eso. Pero bueno, no vamos a criticar esto, simplemente para que se den cuenta cuál es la construcción de este tipo de punta. Y entonces, si se fijan bien, pues no es que yo vaya tocando con una especie de delta, ¿no? O sea, con una función delta, donde básicamente, pues es como si fuese este tipo de estructuras, ¿no? La punta 1. El tipo 1 es básicamente, pues es una estructura que tiene, pues es como si fuese un cono, un poco más parecido a la 2 y en la vida real un poco más parecido a la 3, ¿no? Entonces, se dan cuenta que dependiendo cómo van tocando el material, pues va a haber información. Entonces, en el mejor de los casos, este tipo de cosas pueden llegar a suceder. Tiene un radio de curvatura, que de hecho por eso es muy importante cuando empezamos a estudiar estos materiales, lo asociemos directamente con la punta. Entonces, normalmente los que estemos en investigación, pues es muy importante reportar el tipo de radio de la punta, el tipo de material, la frecuencia de resonancia, incluso en ocasiones hasta la marca, porque eso también me va a decir o al autor o a los referees, o Sherman, perdón, bueno, a los referees les va a decir qué tan aproximado es el estudio de sus materiales, e incluso también es muy importante decir, ¿fue una técnica de contacto o no contacto? Simplemente lo que hemos platicado, pues tiene que ver justamente en cómo voy sensando. Si yo voy arrastrando, si yo voy picoteando, si yo voy viendo deflexiones, recuerdan que también habíamos mencionado que era muy importante el tipo de imagen. Entonces, siguiendo esta analogía, pues si yo tengo una punta de tipo 2 donde tiene un radio de curvatura y mi estudio son este tipo de materiales, simplemente uno pensaría, bueno, pues como voy tocando, pues si ustedes se fijan bien, estas zonas no las puedo llegar a observar. Y entonces pues no necesariamente tiene que ver o la parte que yo voy a reportar pues va a ser representante de mi equipo, de lo que yo estoy reportando, ¿no? Perdón, lo que yo estoy reportando no necesariamente es lo que realmente es mi muestra. Puede existir zonas que no puedo observar. Entonces, pues de entrada alguien diría, oye, me estás vendiendo una técnica en el sentido de que quieres que usamos esta técnica para estudiar materiales y me estás diciendo lo malo. Pues no tanto así, sino tiene que ver un poco más con los cuidados que hay que tener. Los artefactos en microscopía de transmisión y de barrido pues, surgen por el hecho de observar. ¿Qué estoy usando? Uso electrones en el caso de barrido y puedo encontrar zonas brillantes porque es donde se empieza a alojar la carga. Y entonces, pues al final del día, pues también es un artefacto, pero es justamente por el tipo de radiación que uso. En este caso, pues es por el tipo de punta que yo estoy estudiando. Afortunadamente, tanto en el caso del ejemplo de los contrastes de carga que estoy diciendo en barrido, pues yo sé que hay técnicas adicionales como el contrastar o el colorear, que le llaman, que es recubrir para materiales que no son conductores, o cambiando el voltaje de aceleración, o igual nuevamente, va a depender la tecnología, ahora sí de la marca, donde yo puedo meter dedos, comillas, en el sentido de que voy a meter un dispositivo que va a inyectar
nitrógeno para poder reducir la carga, o puedo inducir un campo electromagnético inverso para poder reducir carga. En el caso de aquí, pues lo que va a pasar es que la tecnología tiene que ver, uno, con la manera en cómo yo barro. Es muy diferente que yo en este tipo de superficies, imagínense que, ay, lo siento, imagínense que yo voy tocando con esta punta y lo que hago es que voy arrastrando la punta y no le doy los tiempos adecuados. Lo que va a hacer es que va a haber una deflexión, va a haber una inclinación del cantilever y lo que voy a ver es que incluso hasta podría evitar o brincarme este pedazo sin poderlo ver. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es que si lo voy a hacer rápido a la hora de arrastrar, pues el movimiento de la punta, de hecho, de entrada, es casi cuando uno va corriendo en una bicicleta o en un carro y hay un pequeño golpe rápido, lo que va a pasar es que va a haber un golpe abrupto, una subida muy abrupta y de repente ya va a representar ahora sí la estructura. Entonces, por eso hay que tener cuidado también incluso hasta los tiempos de barrido. En el caso de las otras microscopías, los tiempos de barrido lo que me estaba dando un poquito más era qué tan limpia o qué tan sucia era una imagen. Es decir, qué tanto ruido blanco había y qué tanto ruido blanco podíamos eliminar. En este caso, pues sí tiene que ver con un poco con el ruido, pero tiene que ver el ruido con la interacción de la punta. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues lo deseable es usar este tipo de punta. De hecho, lo que están viendo acá, en esta imagen, y ahora sí ya para ponerlo un poco más en contexto, imagínense que su objeto a estudiar es esta pequeña barra negra. Si usan un tip de tipo 1, pues al final del día, pues el tipo 1, pues sí va medianamente a representar la imagen. O sea, la línea esta que están viendo sería lo que la computadora va a interpretar de estudiarlo con esta punta. Si yo uso una punta más abierta, que sería el tipo 2, pues se fijan bien, esta forma realmente pues es una línea, es una delta. Y entonces cuando yo voy a hacer la interpretación, pues pareciera un cono. Y entonces, pues al final del día hay una enorme diferencia. De hecho, si tuviésemos partículas muy pequeñitas, imagínense que es una particulita, pues incluso hasta el radio o el diámetro de las partículas va a ser mucho más grande. Entonces, simplemente les estoy comentando esto porque son los cuidados que hay que tener después de hacer un buen barrido o una buena interpretación. De hecho, incluso para los que ya tenemos algún tiempo en el uso de las puntas, casi siempre, de hecho, yo tuve la fortuna de trabajar con varias marcas y uno de los especialistas de una empresa que ya no existe, ellos lo que decían es, pues, acábate la punta, básicamente instala la punta en el equipo y sigue usándola hasta que se te rompa la punta. Y entonces créanme que estas puntas, si uno trabaja con mucho cuidado, puede durarles muchísimas muestras. ¿Por qué? Porque va a ir barriendo y les irán los tiempos tanto de barrido como para poder hacer las aproximaciones, que de hecho eso es algo de los cuidados que hay que tener. Normalmente pues uno está diciendo que tiene un cantilever y una punta. Cuando empieza a bajarlo a la superficie, pues lo tiene que hacer con cuidado. ¿Por qué? Lo que le llaman el approach o la aproximación tiene que ser suave, porque esta parte suave lo que va a permitir es que va a haber una elongación, una contracción de la punta y eso me va a permitir el movimiento. De hecho, qué tanto me acerca a mi muestra me va a permitir qué tanto puedo tener esas elongaciones, dependiendo obviamente de la longitud del cantilever. Entonces también ese es un factor importante. Pero si tenemos todos esos cuidados, una punta me puede durar muchísimo. Pero lo interesante es esto. Obviamente, como la punta, ya sea por tapping o por contacto, pues va a haber una deformación de la misma punta, que se puede deber a contaminaciones, a que ya hay un desgaste propiamente, pues también va a tener información la imagen de qué tanto está sucia y desgastada la punta. Entonces alguien diría, oye, pues no tiene caso que invirtamos en este tipo de puntas, si al final del día pues va a haber ciertos artefactos. Obviamente, como en todo en la vida, pues todo conlleva un riesgo. Todo conlleva un costo. Este tipo de puntas, lo más aproximado que podíamos tener, pues sería, o sea, porque alguien podría ser muy purista y decir que estas puntas podíamos terminarlas en un átomo y va a ser una punta buenísima, pero para poder llegar a ese átomo, pues va a la base. Entonces, entre más grande sea la base, pues son puntas más baratas, que para fines prácticos, si yo tengo estructuras grandes, esta elongación pues puede ser despreciable para poder hacer un estudio. Y las puntas que son un poco más caras tienen este tipo de base piramidal y en la punta tienen un nanoalambre o en este sería un nanotubo de carbono.
Y este nanotubo de carbono pues va a tener este tipo de estructuras. Se dan cuenta que vale mucho la pena hacer la inversión en este tipo de puntas, pero ¿cuál es la contraparte o la parte mala de usar una punta de este tipo? Primero, el costo. Y segundo, pues la sensibilidad. Si esas puntas son muy sensibles a daño, ya sea por aproximación o por el simplemente hecho de manipularla para colocarla, pues ahí va a haber un problema. Va a ser mucho más sensible y la manipulación va a ser pues más delicada. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que recordemos que básicamente la microscopía electrónica, la microscopía de fuerza atómica es una técnica que me va a permitir observar, pero observar en el sentido de ir tocando y ir mapeando lo que estamos estudiando y entonces recordar que quien me construye la imagen es el feedback que está teniendo la computadora por el hecho de las deflexiones que está sufriendo la punta. Ya dijimos aquí que pues desgraciadamente, pues dependiendo del tipo de punta, pues puede pasar que no veamos las cosas. Entonces, pues a lo mejor alguien diría, híjole, pues al final del día no está tan padre tu técnica. Pero bueno, de hecho, una de las cosas, obviamente esto es pseudocolor, pero este tipo de imágenes, no sé si las llegaron a ver, ya son imágenes viejas, de hecho las primeras imágenes de este tipo fueron en el 93, de hecho en el 16 hubo otras, y lo interesante de estas imágenes es que les llaman corales, pero lo interesante de este tipo de imágenes es que cada uno de estos puntos o de estos picos que se alcanzan a ver, pues son átomos. Entonces, imagínense el poder de resolución que tienen este tipo de tecnología. Y entonces lo interesante de esto es que primero, si yo estoy tocando el material y yo tengo algo que es simplemente, digamos, polvo, o yo tengo un valero, una pelota aquí, y yo lo estoy mapeando con una punta, pues ¿qué va a pasar? Si está libre esa partícula, pues yo la puedo llegar a incluso arrastrar. ¿Y qué es lo que está pasando? Que yo puedo llegar a arrastrar las estructuras que tengo aquí. Y entonces, de hecho, todo esto, obviamente no lo hicimos nosotros, de hecho es un bonito ejemplo de lo que se puede llegar a hacer, que de hecho IBM lo hizo. Si ustedes buscan corales de IBM, IBM hizo un desarrollo increíble y muchísimas cosas de este tipo, porque además de esto, si lo vemos desde perspectivas un poco más alejadas, no tanto por la belleza de la técnica, pues dése cuenta de lo que está pasando aquí alrededor. Hay una serie de ondulaciones en el contorno, porque pues si yo estoy colocando material, son átomos. Y en la parte interna, vean cómo están estas ondas. Bueno, pues lo interesante es que en la parte central de este círculo de átomos, técnicamente no pusieron nada. Pero la interacción de estas ondas es como si hubiera aparecido una partícula, o en este caso un átomo. O sea, es para romperse un poco la cabeza. Y entonces, de hecho, esta imagen va un poco más basado en ese tipo de cosas. Imagínense que, pues, si yo tengo una elipse en vez de un círculo, y yo pongo un átomo en uno de los focos de esa elipse, en el otro foco es como si apareciera un átomo. O sea, dense cuenta el nivel de estudio que se puede llegar a tener. Ya habíamos dicho que en el área de la microscopía de radiación, por decirle de alguna manera, habíamos dicho que teníamos, para poder preparar muestras delgadas, en el caso de microscopía electrónica de transmisión, podía usar iones de galio para poder hacer una erosión controlada y empezar a generar estructuras. Y entonces puedo hacer nanolitografía. Pues esto pues, también puede hacer nanolitografía. Entonces es otro uso inmediato, simplemente de poder recordar y saber cómo es la estructura de estos tipos de dispositivos. Yo puedo empujar partículas y después de que yo empujé esas partículas, recuerden que estoy usando puntas para poder mover partículas que se encuentran en el libre movimiento, acomodarlas como yo quisiera y después estudiarlas. Es brillante lo que se está sucediendo. De hecho, no solamente tiene que ver con la manera en cómo se acomodan. De hecho, esto se parece mucho a lo que estábamos viendo hace un momento. La diferencia que tiene que ver es que si yo tengo un cantilever que se está moviendo, ojo, que es algo interesante que no los mencioné, que se me olvidó mencionarlo, pero qué bueno que sale ahorita. Al final del día, yo no le estoy diciendo que tengo alguna condición especial. De hecho, es algo que le estoy ganando a las otras microscopías. Pues al final yo tengo una punta que va censando, pero yo no necesito que la punta esté al vacío.
De hecho, recuerdan que en la microscopía de barrido y la de electrónica de transmisión me pidan como condición que estén vacío, es una consecuencia de haber usado radiación ionizante. En el caso de la microscopía de AFM, pues no necesito, ¿por qué? Porque la punta va a ir sensando, pero en el camino ustedes mismos se pueden dar cuenta que algo por estar simplemente a intemperie, pues al final todos estamos inmersos en una humedad, en una atmósfera, y esa atmósfera tiene humedad. Y entonces la humedad es básicamente que se va a empezar a depositar. Se va a depositar estructuras sobre el material y entonces va a cambiar y va a cambiar los esfuerzos, porque al final del día, imagínense que esto es básicamente un oscilador armónico. De hecho, si este curso fuese un curso solamente de SPM, perdón, tendríamos un módulo completo de varias clases de AFM y una de las cosas que estudiaríamos inmediatamente, pues sería el oscilador armónico, porque al final del día, esto es un oscilador armónico. Y la parte interesante es que como estamos usando diferencias de potenciales y tiene una parte donde va a ir golpeando y tiene interacciones con esta parte de acá, pues al final del día es un oscilador armónico con damping, con amortiguación. Entonces, dense cuenta que toda la base, que de hecho esa es la parte bonita, ¿no? Cuando estamos estudiando ciencia, casi todos los niveles, siempre nos meten el oscilador armónico hasta por los ojos, porque dicen que es la base de muchísimas cosas. Claro, y de hecho, pues esta es tecnología desarrollada a base de una teoría muy básica y muy bonita, que es el oscilador armónico. De hecho, este artículo es muy, muy bonito, que básicamente lo que están haciendo es, usando grafeno, estas estructuras y estas redes, ¿no? De disulfuro de molibdeno y estructuras de este tipo, lo que pueden hacer es hacer como una especie de atracción con la punta para poder hacer deformaciones. Entonces, dense cuenta que no solamente es mover átomos, sino yo puedo cambiar ciertas estructuras. Entonces, dense cuenta que es una herramienta poderosa. Ya estoy hablando ya no estoy hablando de que es un solo equipo para observar comillas. Recuerden que estamos viendo de manera indirecta, porque estamos tocando. Estamos aprovechando otra manera de estudiar nuestros sentidos, de sacar información de otros sentidos. Entonces, podemos hacer esas deformaciones y esas deformaciones, pues bueno, conllevan cierta información. De hecho, si recordemos que el estudio de todas esas materiales, recordando que cuando hablamos de nanotecnología, estamos hablando de estructuras que en la superficie tienen más átomos y entonces su energía superficial es mucho más alta. Y eso nos va a permitir que cambien sus propiedades, que sean propiedades diferentes a nivel nanométrico que a nivel macroscópico, pero adicional a eso, pues nos damos cuenta que todos los que tienen que ver con los aluros de carbono, que tienen que ver con estructuras de carbono, pues dependiendo cómo es el acomodo de esas estructuras, va a tener propiedades diferentes. Entonces, nos dimos cuenta que el acomodo, digamos, de las hojas de grafeno, pues eso le da propiedades bastante interesantes. Después alguien las enrolló, dijo, los nanotubos de carbono tienen propiedades bastante interesantes. Después hicieron el fulereno, y ya que empezamos a darnos cuenta que esas estructuras funcionaban bastante bien, alguien dijo, bueno, ¿y si le ponemos 2 capas, digamos, a los nanotubos de carbono? O 3 capas, y empezamos a darnos cuenta que todo iba cambiando. Bueno, pues esas tecnologías me permiten ya no solamente ir agregando o ir manipulando, que esa es la parte interesante de este artículo, obviamente, esto no va con este artículo, pero inmediatamente de esta pregunta yo me surgiría, no sé si recuerdan, pero cuando tienen capas de carbono, cuando hablamos del grafeno, ¿hasta cuándo podemos decir que es grafeno? Porque la teoría me dice que es una capa atómica, pero en el sentido de que como voy construyendo, pues ¿cuántas capas puedo permitirme, ¿no? Entonces, parte de la literatura dicen 4 capas atómicas, 5 capas atómicas, muchos puristas dicen que es una capa atómica. Pero bueno, si regresamos un poquito a decir, bueno, si es una capa atómica y si son 2 capas atómicas, ¿qué comportamiento tiene? Y lo parte interesante, que de hecho es un grupo español, ¿qué pasa si tengo una rotación de bajo ángulo entre esas 2 capas? Pues van a cambiar sus propiedades porque van a generar otro tipo de elementos sobre estas estructuras. Bueno, pues para esos manipuleos y este tipo de estructuras, pues esas cosas son brillantes. De hecho, nos hemos dado cuenta que esto no sustituye a la microscopía electrónica de transmisión, pensando en que, pues en teoría ya les recuerdan que les había mostrado imágenes, donde la microscopía electrónica de transmisión podíamos llegar a ver, no les mostré imágenes de átomos, pero sí de columnas atómicas. Entonces, dense cuenta que no es que una sea mejor que otra, es como el caso de barrido, no es que barrido, o mejor dicho, que no es que transmisión sea mejor que el barrido,
porque da más resolución. No, sirven para cosas diferentes. Y en ese aspecto de ir buscando, pues nos damos cuenta que incluso necesitamos compaginarlas para poder jalar experiencia. Recuerden que al final del día todo tiene que ver con jalar la experiencia para poder hacer una buena interpretación. De hecho, es tanto que estamos compaginando esas tecnologías que la tendencia es no solamente hacer barrido o transmisión por un lado. De hecho, en Estados Unidos ya hay holders o soportes para que podamos meter muestra y después dentro del estudio, dentro de esos equipos grandes, pues poder hacer uso de estas puntas para poder hacer un montón de experimentos. Ya les comentamos, sirven para ver, pero también para indentar, para romper, para mover. Y entonces dense cuenta que si yo puedo controlar cuánta fuerza estoy ejerciendo, pues yo puedo tener una relación directa de cómo se están comportando los materiales de manera local. Y entonces, algo interesante es, como todo en la vida, bueno y malo, es que localmente yo puedo ver una estructura o una forma en particular y estudiarla. Pero tiene la ventaja de que localmente es este estudio. No me da información tanto de lo global. ¿Puedo hacer un traslape? Sí, claro, pero hay que tener cuidado porque cada uno de esos puntos me va a dar información. Ya nada más para cerrar en el AFM, pues simplemente es, y de hecho aquí ya estoy mezclando un poquito de imágenes de STM, que es el siguiente punto que quiero platicar con ustedes. Estas imágenes corresponden a moléculas. Yo no soy de formación químico, yo soy físico de formación, mal formado físico, y una de las cosas que yo recuerdo muchísimo cuando estaba estudiando química, parte del posgrado, yo decía, bueno, ¿y cómo se les ocurrió? De hecho, desde la prepa. ¿Cómo a los químicos se les ocurrió que estas moléculas se tienen que acomodar de esta manera? ¿Cómo el benceno tiene un tipo de estructura, ¿no?, de anillo? Yo nunca entendía, ¿no? O sea, obviamente ya uno ve estudios y ve cálculos energéticos, pero este tipo de elementos o microscopios me permite poder llegar a ver esto o dilucidar este tipo de estructuras. Y de hecho lo interesante es este tipo de cosas. Esta es una muy bonita estudio que hicieron donde pusieron elementos de este tipo, bueno, cadenas de este tipo, y los hicieron reaccionar y se dieron cuenta cómo iba cambiando la estructura que correspondía a lo que ya se estaba dicho, ¿no? Entonces es bastante interesante, ¿no? Como el hecho de ir tocando me va a abrir una perspectiva diferente de las cosas, ¿ok? La segunda parte, recuerdan que el SPM es un conjunto de herramientas. La segunda parte que quiero tocar es justamente ya el STM. Entonces, SPM, microscopía de sonda de prueba, podemos dividirla en dos caminos, que sería el AFM y el STM. El AFM, de hecho, ya les comenté, hablamos del AFM convencional, comillas, hablando de parte del modo contacto, del modo tapping, tocamos un poquito de fuerzas laterales y tocamos un poquito de lo que tenía que ver con MFM. De hecho, hay muchas más, hay muchísimas más herramientas y muchísimas más cosas que se pueden hacer. Y del otro lado, del otro camino, pues vamos a hablar del efecto túnel, de microscopía de efecto túnel. Yo no voy a meter con muchas cosas. De hecho, nuevamente esta imagen sale del libro del Springer que le estaba diciendo. Y se me hace genial. De hecho, la teoría es extremadamente bonita. Partimos del hecho de una partícula libre y esa partícula libre se mueve en un volumen. De hecho, véanlo como si fuese la primera solución cuando uno está estudiando mecánica cuántica, de una partícula libre en el espacio, y lo que les va a decir básicamente que esa partícula va a tener una forma sinusoidal o una suma de exponenciales positivas y negativas, y al final va a tener una representación en el espacio. Cuando yo pongo una barrera de potencial, en este caso, imagínense que tengo un sólido conductor, donde la partícula se está moviendo en esta área específicamente. Si yo digo que es un sólido conductor, pues vamos a tomar la teoría. Imagínense que cada núcleo atómico es como si fuese un ion que está quieto, mientras que los electrones pueden caminar libremente por todo el sólido. ¿Ok? Y entonces, como puede caminar libremente, pues puedo ver como si fuese una caja donde puedo contener esas partículas. Entonces, esas partículas, pues simplemente voy a tener la ecuación de Schrödinger de manera más fácil y más sencilla. Obviamente, parto de la idea de que una solución fácil para poder ver la ecuación de onda de todo esto es, pues, que la interpretación es que las tres variables de mi sistema son equivalentes. Recuerden que
de empezar a hacer este desarrollo de la separación de variables, me va a decir que cada una de estas que son iguales, con respecto, digamos, estas que son con respecto al tiempo, con respecto a la posición, pues esta es la primera ley de conservación, y después cuando hago su contraparte con respecto al radio y bueno, en este caso sería la posición. Voy a tomarlo en una sola dimensión porque es más fácil, pero si lo hiciera en varias dimensiones, cada uno de esos me va a estar dando pues los números cuánticos, ¿no? Eso sí no me importa tanto, pero partimos de esta idea. Entonces, la solución de una ecuación de onda, pues básicamente lo que les estoy comentando es esto: cuando se topa con pared, pues al final del día, pues no puede salir, no tiene la energía suficiente para poder salir. De hecho, esa es una de las diferencias para los que no estamos tan familiarizados con este tipo de elementos, es básicamente eso. Si estuviéramos hablando de manera clásica, la partícula nada más podría estar aquí y en cuanto llegue a esta diferencia potencial o a esta barrera, pues la partícula se podría regresar, no puede hacer más. En el caso de cuando estamos hablando de mecánica cuántica y tenemos soluciones de este tipo, pues lo interesante es eso, cuando empieza a haber este decaimiento, ¿ok? Entonces, siguiendo este efecto, este decaimiento, ¿qué pasaría si mi barrera de potencial pues no es tan infinita, ¿no? En este caso, que no es, en este caso lo ponen como si fuese vacío, entonces pues el electrón pues no va a alcanzar a brincar y entonces se va a quedar ahí. En este caso, si mi barrera de potencial es finita y es relativamente corta, si yo tengo una partícula que se está moviendo en esta caja, la parte cuántica lo que me va a decir es justamente eso. Va a empezar a poder brincar esa barrera y no es propiamente que la brinque, sino la atraviesa, de ahí viene el nombre, y entonces puede llegar a salir. Entonces, de hecho, la parte interesante es que recuerden que para calcular las posiciones usando la ecuación de onda de Schrödinger, es simplemente ver la función de onda por su conjugado, y eso me va a dar una amplitud que va referenciado a la posición. Cuando uno hace esto de manera inmediata, pues les va a dar una solución de este tipo, donde esta ecuación, de hecho, la primera parte, es justamente tiene una exponencial negativa, y ese decaimiento pues va a depender tanto de la partícula como propiamente de la energía o pues sí, sería la frontera o del borde de esta caja. ¿Ok? Entonces, ahora sí, si yo ya veo este tipo de cosas, es lo que estamos partiendo, de que la función de onda pues también depende del espesor de esa barrera. Y entonces, a esto es lo que se le llama tunneling, y entonces no importa que la partícula no tenga la energía suficiente para salir, por efecto de tunelamiento puede llegar a salir y encontrarse en esta área. Esa idea un poquito básica de cómo se construye el efecto tunneling, se estudia muchísimo. Y aquí lo importante, pues como lo estoy mencionando muchísimo, pues depende qué tan lejos y qué tan cerca está. Primero, de la energía, y segundo, pues mi muestra en este caso podría ser mi muestra y mi punta, o al revés, no pasa nada. Y entonces, siguiendo esta historia de la microscopía de efecto túnel, lo que yo tengo es en una punta que es conductora. En este caso, pues mi muestra pues, tiene que ser conductora. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es aprovechar este efecto para poder generar una corriente. Esa corriente yo la voy a hacer circular o voy a hacer que llegue aquí. Recuerden que al final del día el trabajo es el voltaje, es decir, qué capacidad yo tengo de poder mover cargas. En este caso yo estoy inyectando cargas a mi punta, y si esta punta está lo suficientemente cerca, de repente yo voy a poder llegar a medir esta corriente. Y entonces, si se fijan bien, inmediatamente de la construcción, de tener el control de acercar la punta y poder llegar a medir la corriente, pues lo que yo voy a tener inmediatamente es ver las propiedades electrónicas. Si yo controlo propiedades electrónicas de mi punta, obviamente, de hecho casi todas las puntas son de iridio, pero bueno, hay de otras tecnologías y va a depender mucho de los estudios que yo quiera hacer, pero si se fijan bien, si mi material tiene un tipo de conducción, pues lo puedo estudiar. De hecho, nosotros en el laboratorio donde entonces yo trabajaba, hacían muchísimos estudios para poder calcular la energía de Fermi y las bandas de conducción, porque va a depender mucho de la naturaleza propia del material. Entonces, ya se dan cuenta que no solamente es tener la información de cómo voy haciendo la topografía, de ir tocando. De hecho, con este mismo principio,
de la microscopía de efecto túnel fue cuando se pudieron empezar a mover las partículas, empezaron a mover átomos incluso. Entonces, de hecho, si hacemos de hecho, en ese libro que les comento, viene una breve historia, ¿no? Así súper resumido de cuál es la historia de la microscopía electrónica de la microscopía de fuerza atómica y del tunelamiento, y realmente el movimiento de partículas primero se realizó sobre microscopía de tunelamiento, de efecto túnel, y después se logró hacer en AFM. Obviamente no es que estén peleadas las tecnologías, sirven para cosas diferentes. De hecho, aquí ya le estoy pidiendo ciertas condiciones a la muestra. ¿Qué pasa si mi muestra es un dieléctrico? Pues simplemente de cómo hice yo la construcción de la teoría, pues me doy cuenta que no va a funcionar. O yo tengo que hacer algo adicional. ¿Qué pasa si yo hago recubrimiento? Porque de hecho ha pasado, o sea, ha pasado gente que dice, oye, pues ponle un recubrimiento y ya voy a ver mi material. Pues si quieres ver topografía, pues tal vez te puede servir. Pero si quiero ver propiedades electrónicas o eléctricas de mi material, pues hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, bueno, era un poquito más basado en FM. De hecho, por error la puse al revés, pero era un poquito lo que les comentaba. Depende de la forma de la punta, es la representación que yo voy a tener, ¿no? Y de hecho, en el caso del STM, pues básicamente son agujas. Entonces ahí no tengo tanto problema, pero en el caso de AFM, pues voy a tener varios tipos de punta con un ángulo diferente y con un radio diferente. Y entonces por eso es muy importante tener en consideración. Entonces nada más para, ya me extendí un poquito porque quería darles muy poquita teoría y quería quedarme un poquito con los ejemplos. Pero bueno, nada más para acabar, un pequeño resumen de todo eso. De hecho, el resumen lo saqué igual del libro, porque básicamente todo lo que ya quería contarles, pues lo vimos en las diapositivas, pero nada más para redondear, para dar un poquito más de orden. Básicamente el SPM en general, recuerden que SPM es el conjunto de herramientas, es una punta afilada que va sensando la superficie y puede medir propiedades de la superficie. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis. Es muy importante recordar que es una punta afilada con propiedades tanto mecánicas como electrónicas. Y entonces de esa manera puedo recuperar estas propiedades que las que estoy platicándoles. ¿Ok? Entonces, si yo quiero algo específico, ¿se puede? Claro que se puede. Y de hecho, la parte interesante es que ya les comenté, nunca platicamos de que tenía que estar en un ambiente original. De hecho, nosotros, nuevamente, estamos ubicados en el Instituto de Investigación en Materiales y nosotros contamos con la fortuna de tener con nosotros al menos 2 equipos de este tipo, un SPM y una FM. Y el SPM es un microscopio de Yale, que ya les comenté, que Yale ya no hace esa tecnología, pero le siguen dando soporte. Y lo interesante de ese equipo es que tiene una cúpula en el cual yo puedo extraer todo el ambiente, puedo hacer vacío. Y entonces alguno de ustedes me va a decir, oye, me estás diciendo que una ventaja es que no use vacío y tú a fuerzas quieres ponerle vacío. Bueno, pues tiene que ver justamente con que hay ciertos materiales que son muy sensibles a las humedades y si yo tengo una punta que va a ir sensando el material, imagínense que tengo una especie de capilaridad y esa capilaridad pues va a cambiar las propiedades, o mejor dicho, las mediciones si son lo suficientemente sensibles. Entonces, obviamente, yo necesito que sea lo más sensible posible. Entonces, de hecho, las imágenes estas muy bonitas, donde se alcanza a ver unas posiciones atómicas o una centena de átomos por ahí, pues tiene que ver con que se hicieron, obviamente, así, con mesas antivibratorias, a alto vacío, sin ninguna interacción de nada alrededor. ¿Por qué? Pues que entre más resolución yo necesite, más condiciones necesito. ¿Ok? Entonces, nuevamente, por eso es importante hablar de esto. El SPM básicamente es una punta afilada sobre una superficie está mal escrito esto, una disculpa, de las propiedades, ¿no? A nivel nanométrico o atómico. La segunda parte, existen diferentes tipos de microscopio y eso va un poquito basado en las primeras diapositivas que teníamos. Y claro, cada una de esas tiene ventajas y desventajas. Yo les comentaba que resolvían cosas diferentes y en el caso específico de la microscopía electrónica de transmisión, si estoy diciendo que yo tengo capas, ya vieron imágenes, de hecho la segunda o la tercera diapositiva, eran el mismo material, nada más escalas diferentes. Yo no me basé mucho en la última imagen porque quería llegar a estos ejemplos que les voy a poner para que ya vieran las imágenes de AFM, pero básicamente
En el caso de una microscopía de transmisión, tengo muy buena resolución lateral. De hecho, todos los esfuerzos que se están haciendo en microscopía electrónica de transmisión, ya hablando de resolución atómica, es justamente poder resolver punto a punto. De hecho, una de las pruebas que nosotros hacemos aquí para ver qué tan bien está la resolución de nuestro equipo es poner un dumbbell de silicio, un bloque de silicio muy delgado, de electrón transparente, para poderlo meter al microscopio electrónico. Y lo que yo voy a hacer es que oriento de tal manera donde la dirección que tengo es un punto al lado del otro, y la diferencia entre esos puntos es lo que me va a dar la resolución, porque al final, les comenté, el equipo que tenemos aquí, afortunadamente en materiales, es de los pocos equipos que hay en América Latina a esa resolución, y entonces pues, estamos hablando de 80 picómetros. El diámetro de un átomo de hidrógeno pues, es de un Armstrong, o sea, la resolución es más pequeña, o sea, ¿puedo llegar a ver cosas más pequeñas que un átomo? O sea, alguien purista te va a decir, oye, espérame, ¿no? Estás diciendo muchas cosas. Sí, pero sí lo llegamos a ver. ¿Cuál es el punto? De hecho, la tendencia es ir bajando la resolución, pero vamos a llegar a un punto donde yo voy a poder ver el núcleo y después ver los electrones orbitando. Con esto hay que tener nuestros cuidados y nuestras reservas, porque no lo vamos a poder llegar a ver. Recuerden que el núcleo va con femtómetros y nosotros ahorita estamos en picómetros. Y entonces lo que sí podemos llegar a ver es este acomodo, cuando no, de hecho, para tener imágenes muy bonitas, como las que mostré hace un momento, de este alambre de óxido de zinc, es básicamente pues, que yo lo tuviese en eje de zona, para poder ver justamente orientado el cristal y poder sacar mejor información. En el caso, que es justamente preparar las cosas, pero estoy resolviendo punto a punto. Entonces, lo que yo voy a buscar es que la diferencia entre estos átomos sea la más chiquita para poder ir buscando una mejor resolución. Y eso es básicamente lo que hacemos en transmisión. En el caso de microscopía de barrido de AFM, pues ya les comenté que uno de los grandes problemas es la punta y la manera en cómo interactúa la punta con la superficie. Entonces, la resolución lateral no es su fuerte, pero sí la resolución en profundidad. Y entonces una de las grandes cosas, de las grandes diferencias que vamos a tener es que en AFM y en tunneling vamos a tener muy buena resolución de manera de profundidad, mientras que en AFM, mientras que en TEM y en SEM vamos a tener muy buena resolución lateral. ¿Ok? Entonces ya se dieron cuenta que no resuelven las mismas cosas, resuelven cosas equivalentes, ¿no? En el sentido de que vemos resoluciones a nivel nanométrico, pero o en uno es lateral y en el otro es de profundidad. Es increíble y es diferente. Otra de las cosas ay, de hecho aquí hay dos errores, lo siento, en la parte de la escritura. Otra de las grandes diferencias es que le estoy diciendo que no es necesario usar vacío. De hecho, el AFM se le puede acoplar una cámara con líquido y entonces podemos hacer muestras en líquido también. Entonces, eso es algo que nos permite poder mejorar e incluso estudiar otro tipo de elementos. ¿Ok? De hecho, ya estos equipos, lo que les decía, se están acoplando a transmisiones, equipos de transmisión, equipos de barrido, o incluso a ellos mismos se les está acoplando Raman o IR, ¿no? Y entonces tener como mayor información. Obviamente, como todo, pues depende del precio, ¿no? Qué tanto dinero tengamos, qué tanto dinero podemos aproximar. En el caso, de la microscopía de efecto túnel, pues ya les comenté que depende mucho de la distancia entre la punta y la muestra. Entonces es muy importante esta condición para poder tener una buena descripción de la muestra. Entonces, dense cuenta que algo importantísimo es casi pegar la punta a la muestra. Lo que les comentaba, en el caso de AFM, las deflexiones del cantilever me pueden brindar información de la muestra. Entonces, no solamente es topografía, sino es adicional a todo lo que estamos diciendo que es un abanico de posibilidades. De hecho, la gran mayoría de la gente que realmente se dedica a AFM, que esa es un poquito la parte un poco complicada de estas tecnologías, es que no es como... Estos equipos en particular se pueden usar como cajas negras en el sentido de como el teléfono o la cámara fotográfica. Yo voy, le tomo, adquiero una imagen y después la estudio y no me importa tal vez, o me importan las bases, ¿no? Lo que platicamos ahorita que es muy, muy básico, pues me importa, entiendo hacia dónde va la tecnología, pero no me meto a detalle.
Nos funciona para poder sacar el paper, funciona para encontrar el elemento para poder desarrollar la investigación que es de nuestro interés. La parte que no está tan interesante es que al final estamos teniendo una técnica que sí está siendo copada, en el sentido de que hay muchísimas más cosas que podemos hacer que no explotamos. De hecho, los AFM, los que son un poquito más robustos, tienen un módulo especial donde podemos extraer un montón de información, porque adicional a lo que les estoy diciendo de que yo puedo golpear la muestra o incluso, que es algo que no mencioné, hay varias maneras de hacer la topografía. Uno sería donde yo puedo dejar la punta fija y lo que yo puedo hacer es mover todo lo demás, y a la hora de mover todo lo demás, que es equivalente a mover la punta, imagínense que yo puedo decir, bueno, pues al final del día yo puedo tener una interacción de la punta con mi material y yo la voy a dejar fija. Entonces el cambio de altura va a ser dependiendo de un potencial. Funciona. Y eso va a llevar un tipo de información, porque si ese potencial cambia, pues va a tener otras implicaciones. O al revés, como es lo que estábamos diciendo, va cambiando la oscilación, cambia la amplitud de la oscilación y voy a tener una topografía. También funciona. La única diferencia es cómo yo voy a llegar a ese punto. Pero adicional a eso, sí me va a dar las imágenes. Pero yo puedo tener un módulo adicional donde yo puedo extraer esa información. Si cambia, si se está polarizando, si no se está polarizando, si hay un campo intrínseco, ¿no? Entonces, de hecho, tengo un estudiante que ahorita está fabricando algo de este tipo y una de las cosas que estamos discutiendo es esa. Justamente es muy importante irnos hasta las bases y de esa manera empezar a extraer información. Lo más básico y lo más fácil de hacer con estos módulos o con con estos módulos para poder extraer la información, pues son curvas de fuerza, ¿no? Yo meto una fuerza en particular, veo cómo cambia el potencial y puedo hacer esa calibración y me va a dar informaciones electrónicas bastante buenas. ¿Ok? Bueno, esto ya al final del día es un poquito de todo lo que hemos platicado, pero sí es muy importante el saber cómo se está tocando, con qué se está tocando, y lo importante pues, es la forma de la punta, ¿no? Recuerden que también los materiales. ¿Ok? Voy a poner algunos ejemplos, obviamente algunos no son míos, y este en particular es la película más pequeña del mundo, algunos ya la han visto, a mí se me hace bastante interesante, porque de hecho no es una película mía, obviamente, es una película de IBM, y esta película, lo interesante es, bueno, pues vamos a verla y ahorita es una película muy cortita, se dan cuenta. ¿No tiene sonido? No, creo que necesita compartir primero con sonido. Ajá. Perdón. Entonces, bueno, básicamente de esto, como se darán cuenta, ya se está pasando a otra cosa. Lo interesante de esto es eso, dos cosas. Uno, que podemos mover átomos, tanto que podemos hacer este tipo de películas. Es una cosa brillante lo que ha hecho IBM, un desarrollo enorme.
Y segundo, pues al final leer una película pues es cuadro a cuadro, es muchísimo trabajo lo que están haciendo ellos. Es una manera de mostrar las capacidades que tienen ellos. Y segundo, lo interesante era mucho de la rugosidad, ¿no? O sea, nos podemos poner tan quisquillosos como querramos y sacan un montón de información. Este tipo de cosas ya son viejas, es del 90 y algo esto, es bastante grande, vieja en el sentido de tiempo, pero funciona para eso, un poquito más aterrizado a todo lo que estamos haciendo nosotros. Ahora sí, hay muchas cosas que no podemos decir, como pasó en la sesión pasada, pero pues lo interesante es ponerlo un poquito el reto de qué tipo de microscopía podemos hacer. Este es un preservativo, yo no puedo decir la marca, pero al final del día ellos querían estudiar la superficie. Y en ese preservativo, pues lo interesante es ver cómo está acomodado el material. Entonces, el primer camino que la gran mayoría de la gente busca, pues me puedo ir a hacer una AFM, un SEM. ¿Cuál es el problema del SEM? Que el preservativo, pues normalmente es de látex y pues no es conductor. De hecho, en este caso, literal, era sacarlo de la bolsa y empezar a estudiarlo. Y de hecho, pues tiene un lubricante y tiene un montón de cosas que están alrededor y simplemente el quitarle ese lubricante ya va a hacer una deformación de la estructura que estoy estudiando. En este caso, pues nosotros lo que pudimos hacer con el AFM es estudiar parte de la rugosidad y la textura que tienen. Después hicimos otras pruebas, pero lo interesante es esto, ¿no? Y esta es la zona plana, ¿no? Hay unos preservativos que tienen rugosidad y otras cosas, pero esto lo interesante es que se tomó una pequeña área que era lo más plano posible, que en teoría era la parte más plana, y fue parte de lo que se empezó a estudiar. De entrada, y eso es parte de lo que yo quiero ahorita hacer, es darse cuenta que la imagen no es una imagen plana. De hecho, en el caso de la microscopía de barrido de transmisión, podríamos hacer cosas equivalentes. A cada uno de los puntos, ¿no? Que yo lo veo, imagínense que esto es X y lo que está aquí al lado es Y. Entonces a cada punto XY yo le puedo asociar un valor. Y este valor en particular, bueno, aquí no se alcanza a notar, pero es la altura. Entonces tengo una información completa donde la topografía ya es tridimensional. Yo podría hacer lo equivalente en las otras dos tecnologías. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que la brillantez está directamente relacionado, en el caso de transmisión, en la condición de HAF, que es el contraste Z, que es el High Angular Dark Field, pues podría decir que la brillantez está directamente relacionada al número atómico. Y pues ahí le podría estar ganando un poco en este sentido. Pero aquí la interpretación es directa. Al final del día, recuerden que es el cantilever, está bajando y subiendo, y entonces en esta zona, pues va a ver que simplemente el cantilever no alcanzó a subir completamente. Bueno, de hecho, aquí sí alcanzó a subir completamente, que de hecho es parte de los artefactos que hay que tener, que si yo hago un barrido rápido, cuando el cantilever suba, y yo no le permito hacer la bajada rápida o inmediata, lo que va a suceder es que esta zona pues va a ser ciega, ¿no? En el sentido de que la punta va a terminar cayendo hasta allá o simplemente va a empezar a resonar. De hecho, parte también de que hay que tener cuidado cuando se hace tapping en modo contacto es esto, las deformaciones propias por el simplemente hecho de que voy arrastrando una punta. Y recuerden que al final es látex, es un material que es muy flexible. Entonces, en este caso, pues nos interesaba la rugosidad, pero no haciendo deformaciones de la misma, ¿no? Entonces, las imágenes características de AFM, pues son casi siempre presentadas de esta manera. ¿Ok? Entonces, de hecho, en este caso, una de las cosas que nosotros tuvimos una consideración para poder estudiar es el tipo de escáner. Porque fíjense que en el caso del AFM, recordemos el esquema, tenía los motores en la parte de abajo, en el esquema va dependiendo de las configuraciones. De hecho, Vico los tiene al revés y de hecho el cruce de los ejes, Vico los tiene circulares. Entonces, Vico es una marca. Ellos cuando están haciendo la alineación en las puntas, la alineación la hace como en espiral. Entonces, para los que no están muy acostumbrados a hacer la alineación en el láser, pues no es que se mueva X y Y, como convencionalmente. Mueves una perilla, se mueve en X, mueves la otra perilla en Y es más fácil. El caso de Vico los mueve como espiral. Pero bueno, lo interesante en este caso es que al final del día los escáneres también son accesorios. Entonces, si yo quiero hacer un barrido muy grande, pues yo necesito un escáner que cubra un área más grande y entonces los pasos en el escáner pues no son tan finos y entonces me va a dar una representación diferente
En cambio, cuando yo estoy haciendo una representación de un área muy pequeña, pues el escáner, pues lo tengo que cambiar. No va a ser lo mismo que yo use un escáner de 10 micras para poder estudiar algo muy pequeñito. Entonces yo necesito hacer este juego con el escáner. Entonces, si se fijan bien, pues es una técnica muy bonita y poderosa, pero ya hay bastantes variables. La punta, la velocidad, la frecuencia, el material de la punta, o sea, la punta tenía que ver con el radio, material de la punta, y al final estoy comentando que el escáner también lleva una información. Entonces, casi siempre en estos institutos, que a lo mejor no contamos con tantos recursos, se compra un escáner estándar y un escáner de alta resolución. Y entonces se usa un microscopio AFM para una cosa y a lo mejor se tiene un microscopio portátil, porque además lo curioso de estos equipos es que básicamente yo podría traerlo en la maleta y sacarlo y poder hacer AFM, porque son equipos muy flexibles, ¿no? O sea, pueden ser muy pequeñitos. De hecho, como brevario cultural de lo que a mí me pasó, yo empecé a hacer microscopía de transmisión desde investigación temprana, y yo estaba acostumbrado a estos equipos, ¿no? Y entre más poder de resolución, pues era más grande el equipo, entendiéndose de que pues, se necesitaba más estabilidad electrónica, se necesitaba más vacío, se necesitaba algo. Y uno escucha AFM, que es microscopía de fuerza atómica, o microscopía de entunelamiento, en particular AFM, pues uno piensa que va a ser una monstruosidad para poder estudiar cosas atómicas, ¿no? Pero lo interesante o lo bonito o lo curioso fue que básicamente el primer microscopio de FM que tuve oportunidad de trabajar con él, pues literal, el encargado lo sacó su maleta, un portafolio, sacó el microscopio y lo puso en la mesa. Y así empezamos a trabajar. Entonces son equipos muy versátiles que de hecho eso es algo que le da un plus para cuando uno está haciendo cosas en campo, pues puede llevar el microscopio con ellos, ¿no? De hecho, no sé si lo platicaron con microscopio de barrido, pero ya hay uso equivalente de microscopio de campo, que es básicamente casi un tamaño de un horno microondas, ¿no? Y podemos hacer ese tipo de tecnologías. Entonces, también es importante tener en cuenta cuál es el objetivo, primero, pues de estudio, y segundo, si mis elementos son bastante grandes, pues necesito un escáner grande que no necesita tanta fineza en el tipo de pasos, y entonces podría tener un microscopio que pudiese llevar a campo. ¿Ok? Ahora sí, siguiendo un poco la tendencia que les estoy comentando, usando otro tipo de escáner, estos que tenemos aquí son oligómeros. En particular, igual no puedo decir mucha información, de hecho ellos ganaron un concurso. El objetivo de ellos es básicamente tener una adición de algunas pocas moléculas que son muy parecidas, pero ellos en particular querían ver cuál era la interacción con los modelos celulares, y entonces lo que les interesaba es, o ellos sabían, en la idea, era que al final del día esos oligómeros formaban ciertas estructuras esféricas, y la idea de ellos era ver cuál era el tamaño de esas estructuras para ver cuál era el alojamiento en la parte celular. Entonces, de hecho, ellos se acercaron a nosotros porque sabían que que el SEM tenía una resolución de 1 nanómetro. ¿Cuál es el problema del SEM? Que estas estructuras, si ustedes se fijan bien, esta imagen es la que ya vimos en la diapositiva pasada, y en la diapositiva pasada pues les estoy comentando que normalmente se presentan imágenes así, donde tengo la escala en X, en y adicional tengo Z, donde esa es la profundidad o la altura, pero adicionalmente se pueden presentar de esta manera, que es un poquito más referente a la parte de barrido y transmisión, donde aquí la brillantez está relacionada con la altura, recuerden que son pseudocolores, y aquí básicamente pues es un cero, pero no está normalizada por cómo se tomó la medida. Aquí se tomó una medida en el sentido de la flecha que corresponde a esto, y entonces si vemos que el mínimo de esta partícula está alrededor de 4 nanómetros y el máximo está en 11, pues es una partícula de 6 nanómetros. Estas moléculas que ellos estaban estudiando son moléculas grandes, son moléculas alrededor de 1 nanómetro. Entonces estamos viendo ahí que se enredaron alrededor de 6 a 8 moléculas, y eso era su estudio. Entonces lo interesante es que, les comento, se acercaban con nosotros y ellos buscaban en microscopías de barrido porque les habían dicho que la resolución era de un nanómetro, y no querían transmisión porque pues tenían problemas a la hora de hacer las preparaciones. Entonces, lo que nosotros decidimos es, no podemos hacer microscopía de barrido, primero porque el material, las moléculas no son conductoras y no eran estables al haz. De hecho, por eso en transmisión teníamos problemas. Entonces, la manera en cómo podemos resolver este problema, este proceso fue bastante sencillo. Simplemente colocamos una gota sobre una oblea de silicio,
o puede ser incluso sobre mica, que se puede desprender muy fácil, y se hace un barrido. Las condiciones, de hecho, yo no estoy colocando ni el tipo de punta ni condiciones, pero lo interesante de esto es que se usó un escáner muy pequeño, de alta resolución, con una punta, con un diámetro muy cortito, y nuestro objetivo era ver esto. ¿Cuál será el tamaño por medio de las partículas para poder estudiar? Y aquí quiero hacer un paréntesis que no tiene que ver mucho con nosotros, pero sí con la técnica. De hecho, en la Gaceta, los invito a buscar la Gaceta de la semana pasada y la de hace un mes. Hay un grupo que está haciendo bastantes cosas interesantes en el área de microscopía, que es de la Facultad de Ciencias, dirigido por el doctor Luis Felipe Jiménez. Y ellos en particular tienen un grupo muy fuerte de preparación de muestras. Entonces, quien quiera hacer cosas biológicas, ellos son muy buenos haciendo este tipo de cosas. Y ellos en particular retomaron la parte de AFM. Si se fijan bien, yo les estoy poniendo ejemplos un poquito variados, ¿no? O sea, me fui un preservativo, la parte de los oligómeros, y les mencioné tal vez la película, la parte de elipses, sabiendo por la parte de cómo hay una fluctuación ahí de un ondulamiento por poner los atomitos de acomodados de una manera. Pero lo interesante de ellos es que se dieron cuenta, y de hecho han innovado, están haciendo atlas sobre estructuras biológicas, y entonces se dieron cuenta que si yo sigo una preparación equivalente al barrido o la transmisión, yo puedo revelar ciertas estructuras y hacer estudio. Y entonces ellos generaron un atlas usando AFM, es decir, una punta que va censando estos contornos, porque para los que no estén familiarizados con las preparaciones, en el caso de la microscopía de barrido de transmisión, si yo estoy trabajando con tejidos, por poner algún elemento biológico, yo lo que hago es que yo necesito hacer ciertos cortes para poder revelar la estructura. Entonces, no es que yo pueda traer mi cuchillo y rebanar, porque obviamente cuando yo rebano, pues si mi cuchillo o mi hoja que yo estoy cortando tiene algunas maclas o algunas rugosidades o algunos desperfectos, pues cuando yo haga el corte, pues se van a venir, ¿no? Las estructuras se van a romper, se van a estrujar, por decirlo de alguna manera, o simplemente esas maclas pues, van a tener toda una deformación. Entonces yo lo que necesito antes de poder hacer los cortes es preservar la estructura. Una de las cosas es hacer un fijar, ¿no? Fijan la estructura, la deshidratan y normalmente la meten en una resina. En esa resina lo que hacen es que ya está deshidratada y fijada y la resina pues le da una estructura. Y entonces ya podemos empezar a hacer esos cortes. Entonces ahora sí se usan normalmente cuchillas de diamante o de vidrio para poderse empezar a sacar esos slides, esas rebanaditas, y esas rebanadas ya las podemos estudiar. Normalmente se contrastan para si quieren ir a transmisión, para poder hacer otro tipo de cosas, pero en particular en AFM, lo interesante es que yo podría hacer esa rebanada y entonces la resina tiene una dureza y los tejidos tienen otra dureza. Y entonces ya les comenté que el ver cómo se está deflectando la punta, pues también les va a dar información de esto. Para fines prácticos no me interesa pues si es más rígido la resina al tejido, pero sí me va a dar información cuando estoy estudiando el tejido y cuando estoy estudiando la resina. Y entonces puedo generar toda una especie. Y entonces se dieron cuenta que había muy buena resolución en cuestiones de usar una AFM para estudiar estructuras biológicas. Casi siempre los que estamos en el área hablamos de que no, es que la gente que está en el área biológica no necesita tanta resolución como los que hacemos materiales, porque aquí vemos átomos. De hecho, la Gaceta que les estaba diciendo que estudiaran, ellos estudiaron que para la gente que hace cosas biológicas, pues se dieron cuenta que había eucariontes y procariontes, se dieron cuenta que los procariontes podían encontrar parte de un núcleo. Entonces, es bastante interesante. Yo no tengo tanta, obviamente sé que es importante, pero lo interesante es que para, digamos, los equipos de este tipo, pues lo que estaríamos viendo es lo que contrasta, que son los átomos, que no tiene que ver con la estructura, pero este tipo de información se puede ser revelada a través de ellos. Obviamente no les pongo imágenes de esos elementos que están estudiando ellos, pues porque no me compete, y segundo, pues no sé qué implicaciones tendría, ¿no? El que yo ponga una información. Esto que estamos viendo aquí es otro ejemplo que quiero mostrarles. Ellos estaban fabricando estructuras para hacer las fotovoltaicas. En particular, hay un tipo de celdas que es muy estudiado, que son cuaternarios de tipo 6,
cobre, hidrogel, selenio, y en particular se dieron cuenta que lo importante, lo hicimos por AFM, había una distribución de los materiales, pero tenían que ver cuál era el espesor de esa distribución de los materiales sobre la superficie antes de empezar a hacer ese empaquetamiento. Se dieron cuenta que el empaquetamiento para poder hacer la celda no era el adecuado y entonces se pensaba que pues no era homogéneo la estructura. Obviamente la parte que yo le estoy colocando aquí pues es la más fea de toda el depósito que hicieron ellos. Pero bueno, lo interesante es eso. Nuevamente tengo una información topográfica, veo cómo está acomodada la estructura y lo importante es que la altura me aparece en otro color. Insisto, esto es pseudocolor, lo puedo hacer del color que a mí me interese y esta escala igual la puedo caracterizar como es de mi interés. Entonces, en este caso, parte de lo que se le gana a la estructura es que en particular, a pesar de no ser un escáner de alta resolución, de hecho, normalmente así entregamos la información. A pesar de que no se usó un escáner de alta resolución, se logró resolver cosas bastante buenas. Y lo interesante es que usamos un escáner grande porque la celda a estudiar era bastante grande. Bueno, grande a comparación de esto, obviamente. Y entonces lo que usamos es pusimos la celda encima y la estudiamos inmediatamente. No necesitamos hacer algún corte adicional. En el caso del material en el que estaba depositado este SIGS, era vidrio. Supuestamente es vidrio tipo Songlass. Pero para los que hemos trabajado, hay va a depender la resistividad del vidrio, pero el tener el vidrio Songlass ayuda a la conductividad, pero no es tan cierto, va a depender de la marca. Entonces, en este caso, en el caso de aquí, vimos la estructura y segundo, no necesitamos hacer un recubrimiento adicional para poder estudiarlo. Eso es parte de. Otro de los estudios que estuvimos trabajando, este es un poquito pegado y compaginado con algunas cosas que hemos hecho acá. En particular, hay cierto arte que está asociado a la iglesia, que normalmente, digamos, es un Cristo, y esas esculturas, esos bustos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Los Cristos, pues tienen cabello y hay ocasiones que se usa cabello natural para poder hacer el decorado de esas estructuras. Lo que estaban haciendo es el estudio del cabello. Entonces, simplemente de estudiar el cabello podemos saber en qué contexto y en qué situación, en qué año y muchas características del diseño y hechura de ese tipo de materiales. Entonces, en particular, y aquí ya va un poquito más claro lo que habíamos mencionado. De hecho, se hizo en barrido se tuvo que hacer una cubierta de oro, pero era necesario para poder hacer la parte química. Pero en este caso, pues tenía que ver un poco con que al final del día, pues los que traemos el cabello un poco largo, hay veces que se nos da orzuela y es el que se empieza a caer, ¿no? Se empieza a romper el cabello. Pues bueno, parte de la estructura era ver cuáles eran estas capas y cuál era el espesor de estas capas. Aquí es muy claro cómo el cabello pues tiene un espesor y estas capas se empiezan a delaminar, ¿no? Y entonces es parte de la estructura. De hecho, muchos de estos estudios parten, de hecho, este primer análisis no fue propiamente el estudio de estas estructuras, sino pues casi lo ponemos y vemos qué da, ¿no? Y de hecho es un buen ejercicio. Dense cuenta también que este es un escáner de baja resolución, es un escáner bastante grande y pues la altura pues es bastante profunda. A pesar de todos los artefactos que estábamos platicando hace un momento, de que esto hay que tener cuidado con el borde, dense cuenta que la información que se puede extraer es bastante buena, cambiando tanto el voltaje de referencia que tiene que ver con la aproximación, la velocidad de barrido, el feedback, y bueno, básicamente ese tipo de cosas. De hecho, casi todas estas imágenes que estoy presentando, les presento un poco cuidado porque los hicimos en un equipo que es un SPM 5200. Aquí contamos con otro equipo que es un 4810, creo. Pero al final del día, la ventaja de estos dos equipos es que son equipos que les comentaba.
Son equipos que tienen la cúpula para hacer vacío, para poder mejorar la resolución. Aparte tienen una mesa de aire para evitar la vibración. Recuerden que son equipos que van sensando y entonces son muy susceptibles al movimiento. Entonces si alguien anda brincando, pues va a sentirlo, ¿no? De hecho, si alguien va y cierra una puerta fuerte, pues eso también lo va a sentir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ok, entonces vamos bien. ¿Hay alguna duda? De hecho, ya casi acabo, ¿eh? O sea, no los quiero marear tanto. Y bueno, ok. Este ya es un acercamiento un poquito más, pero este es otro tipo de celda, porque en este caso, la intención de ellos era justamente el recubrimiento final. Ellos querían ver un poquito, tenían lo que le llaman, no tenían una reflexión especular, sino que tenían una reflexión difusa, y entonces parte de hacer eso, lo que querían ellos era documentar. Es un material translúcido, obviamente aquí no tenemos esa información, pero si ustedes lo observaban a simple vista, pues era un material que era transparente, y la intención de ellos era ver cuál era la superficie para ver si había una reflexión especular o difusa. En este caso, pues estas estructuras generaban una reflexión difusa. Es un problema un poquito bobo, porque al final del día pues, se puede hacer con otros métodos, pero bueno, ellos querían documentarlo a través de la microscopía de AFM. Y nuevamente, lo interesante de esto es, uno, que hay que tener en consideración el tipo de imagen que se está proyectando. De hecho, estos puntos que están aquí marcados, que están en brillante, hay que tener cuidado con la interpretación. De hecho, hay maneras de hacer el estudio. En particular, esto, para la presentación que estamos teniendo ahorita, tuvo una rotación. En particular, quiero platicarles de que el escaneo va en esta dirección. Si ustedes se dan cuenta, casi todas las estructuras están en la misma dirección. Entonces hay que tener cuidado con la interpretación. No solamente es poner la imagen y decir, bueno, esta es la imagen, representa mi estructura y se acabó. Sino adicional a eso, es importante el barrido. Para poder evitar este tipo de estructuras, de este tipo de formación porque alguien puede decir, bueno, sí, el cristal se formó de esta manera y por eso lo estás viendo, pero en particular no es en este caso. En este caso tiene que ver con que es un artefacto del barrido. Se barrió en esta dirección y entonces parte de la vibración y la velocidad fue lo que hizo que se formaran estas estructuras que están aquí como llagas. De hecho, la parte brillante que les comentaba, estos puntos que hay que tener cuidado, si ustedes se fijan, brinca y de repente es una línea abrupta de caída, y entonces no representa propiamente a lo que está aquí. De hecho, lo mismo sucede acá. Es un pico muy abrupto y es un pico muy abrupto. Si recordamos la imagen donde teníamos el tip 1, el 2 y el 3, cuando usábamos una punta 2, tratando de estudiar una línea, ¿qué es lo que veíamos? Pues lo que veíamos era un cono. Este es el tipo de cono que estamos estudiando o que veríamos si tenemos ese tipo de interacción. Entonces, son de estos artefactos que están generados por el hecho de tipo de muestra y el tipo de punta que estamos usando. En particular, la referencia que les quiero decir es muy importante el barrido. De hecho, estos equipos ya es toda una colección. De hecho, a la hora de interpretar, hay software que es gratuito y hay software que es de paga, como en todo. En particular, hay 3 softwares en particular que pueden estudiar, que son poderosísimos, que trabajan, de hecho, los pueden bajar de la página de la NIST directamente, o incluso los mismos escáneres, creo que los de Micra tienen software gratis, y ellos, estas softwares, lo que me permiten hacer es primero la presentación, ¿no? Ir de una imagen plana a una imagen tridimensional, y en esa imagen tridimensional, pues poder resaltar, tanto cambiar las escalas, irlas acotando o irlas cambiando, o incluso hacer esta limpieza. En este caso, si se fijan bien, la representación de esta zona, perdón, me fui mucho atrás, no es que no tengo acá, pero en este caso, si yo hubiera visto la imagen plana, aquí lo que yo vería sería una línea muy marcada
no como esto, sino se veía una línea como estirada. Y en esa línea estirada, pues ya es un poquito más fácil verlo. Pero como al final del día yo estoy viendo la representación debido al feedback de la computadora, parte de este software tiene la libertad de hacer el filtrado. De hecho, yo puedo cambiar la rugosidad y la textura de estas imágenes. Las puedo ajustar para quitar esto sin necesidad de volver a meter la muestra. ¿Qué tan correcto, hablando en la representación de un resultado o en un paper o para, en este caso, si yo quiero resolver un problema para la industria, me ayudaría? Pues me puede servir si los tamaños de lo que yo quiero eliminar son muy poquitos, o sea, no es significativo con respecto a la estructura de estudio. De hecho, antes de poder hacer este tratamiento de la limpieza, pues la recomendación es siempre empezar a hacer el barrido en una dirección, después cambiar el sentido de barrido para poder comparar imágenes y compaginar si los artefactos de poder observar es de una u otra manera. De hecho, la idea también sería que el barrido lo hicieras en una dirección, recuperar una información, hacerlo en el otro sentido y hacer la recuperación, o hacerlo en ambos sentidos y sacar un promedio de lo que yo estoy observando. Todo esto al final del día, recuerden que es un sistema modular y entonces puedo hacer el barrido de una u otra manera y el mismo software del equipo me lo permite. De hecho, mucho de lo que se está desarrollando ahorita en estas tecnologías es eso. ¿Qué puedo sacar? ¿Qué información puedo recuperar? Un equipo más sofisticado me va a permitir tener módulos de lectura donde yo pueda medir voltaje, corriente, medir deflexiones más precisas en la punta. Obviamente un equipo que no es tan preciso, que no tiene tantos módulos, va a ser más barato. De hecho, igual en el caso del software que están acoplados a estos equipos, pues si yo tengo un software muy robusto donde yo puedo tener el control para ir barriendo en una dirección que en otra, pues va a ser mucho más caro que en el que simplemente me va a dejar una velocidad estándar. Eso es parte también, de hecho, no lo hemos mencionado, pero algunos de ustedes, que son líderes de proyecto, que estén en la adquisición, ya sea para industria o para academia de estos equipos, pues al final del día es como cuando uno dice, bueno, pues me puedo comprar este AFM, que me cuesta, voy a poner números que a lo mejor ya no son tan correctos, 4 millones, y este me va a costar 800,000 pesos. Ok, pues alguien va a decir, pues el de 800,000 es más barato. De hecho, casi siempre los que trabajamos en academia o en industria van con el contador y les van a decir, pues vete por el barato, ¿no? Si los dos son AFM, resuelven lo mismo. Obviamente, pues es lo equivalente a que yo me compré un Porsche, me compré un Bocho, ¿no? Al final del día, pues los dos tienen tracción trasera y son carros, pero cada uno de ellos pues va a resolver cosas diferentes. Si voy a la tienda, pues no me conviene ir en Porsche, ¿no? O incluso hasta, pues voy a ir a comprar algo a la tienda, pues a lo mejor no me conviene ir en Porsche, ¿no? Pero pues voy a hacer una carrera, ¿no? Incluso hasta para presumir si quieren. Obviamente cada uno de estos tiene aspectos diferentes. Lo mismo pasa aquí. Para uno, una cosa sirve una cosa y el otro, pues va a resolver problemas muy significativos. De hecho, en particular, nosotros aquí en el instituto, hay un operador que es muy bueno, que es Carlos Flores, y él tiene a su cargo 2 equipos, uno que es para el posgrado, que es un equipo muy pequeño, de hecho es portátil, y ese funciona bastante bien pues para cosas grandes y darle una muy buena aproximación. El siguiente equipo, que ya es un poquito más robusto, que tiene un escáner diferente y una manera de lectura diferente, además como una estabilidad diferente porque ya contiene una mesa vibratoria, que es levitada con presión de argón, en este caso creo que es nitrógeno, y entonces va a poder evitar un montón de artefactos generados simplemente por la técnica. ¿Ok? Pues no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Por mi parte, yo ya no los quiero marear más. Se dan cuenta, la idea era que conocieran un poco la técnica y un poco de los problemas que hemos llegado a resolver. No sé si alguien tenga alguna duda. Por cierto, me di cuenta que era un problema del sonido mío. Ya creo que ya los debo de poder escuchar. Perfecto, a ver, hagamos una prueba, ¿así nos escucha? Está bien, gracias. Súper, maestro, qué bueno. Sí, justo, ¿alguien tiene alguna duda? Aprovechemos justo que está aquí el maestro con nosotros para responderle en vivo. Igual, ¿no? Si pongo mi correo nuevamente en el chat, Sí, por favor. Y igual también cualquier justo, cosa, con todo gusto.
Perfecto, sí. De hecho, justo le íbamos a pedir si nos podía compartir su presentación. Está súper completa y justo para compartírselos a todos. Claro, Eh, claro. sí. Y pues sí, justo, por correo cualquier cosa. Ujú, sí, igual, de hecho, si nos quieren venir ya lo había mencionado la ocasión anterior, ya estamos trabajando nosotros de manera regular, y podemos apoyarlos incluso igual un poco con la preparación. Si alguien tiene alguna duda más específica, también los podemos apoyar. Súper. Perfecto. Ahorita también les compartimos el correo para nuestro grupo para que se quede ahí, de todos modos, cualquier cosa. Claro. Y pues justo no sé si alguien quiere comentar algo comentar al respecto de la clase, Ujú. alguna duda a la una. Bueno, ¿No? pues sí. Deme un segundito. Súper. Le voy a robar tantito la pantalla, maestro. Claro que Y sí. A ver, déjame. justo, gracias. Ujú. Ya para terminar esta sesión, pues antes que nada queremos agradecerle justo por su tiempo y su ponencia. Y le voy a compartir. Justo es aquí el presente reconocimiento a Ujú. usted, físico José Esaú Romero Ibarra, por impartir el diplomado Proyectos de Industria 4.0 y Ciencia de los Materiales en el tema de técnicas de caracterización microestructural los días 30 de marzo y 11 de abril, con una duración total de 6 horas. Pues con esto le agradecemos mucho, maestro. Esto se lo haremos llegar justo a su correo. Y pues nada, creo que con esto damos por concluida la sesión. Muchas gracias por su tiempo y pues les deseamos a todos una muy buena noche. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias.